En función de la temperatura exterior, controlar la temperatura interior. Muchas veces pasa en viviendas o edificios que tienen una mala aislación interior, con el cual se producen condensaciones sobre las superficies, y yo ventilo. Usted imagínense un baño, digamos, de una vivienda, el cual, digamos, cuando abre la ducha, vamos a ver también ejemplos más adelante, digamos, se empieza a generar vapor. ¿Qué hacen ustedes? Abren una ventana y, por equilibrio de presiones de vapor y agua, digamos, el vapor, digamos, no es que desaparece, sino que se equilibra con el aire que entra. Ahora, ¿esto sirve para hacer control de temperatura, por ejemplo, en condición de invierno? No, porque si, digamos, yo quiero sacar la humedad de adentro, sí la puedo sacar, ventilo todo. Ahora estoy adentro de mi vivienda, digamos, viviendo con, no sé, 8 grados. Entonces, sí, la ventilación es importante, pero en algunas partes. Entonces, lo que es más importante de todo es impermeabilizar, controlar la temperatura y, en los ambientes que lo permita, sí la cuestión de la ventilación. Repasemos rápidamente lo que vimos, lo de la acción del agua. Tenemos entonces una vivienda en la cual tenemos, digamos, afecciones por capilaridad, que es lo que ustedes verían ahí, digamos, abajo del terreno, que está marcado aquí, digamos, con la letra A. Después todo lo que tiene que ver con la humedad ambiental, ya sea de afectación sobre el techo o sobre las paredes verticales. Y esto es independiente de que tengamos una cubierta como pendiente, como es el caso del primer gráfico, o una cubierta plana. Cuidado, algo que es importante, no confundir acciones A con la acción de la napa freática, que son cosas distintas. La napa freática, en este caso hipotético de que subiera a este nivel, acá lo que me está haciendo es un empuje hidrostático, no sube por capilaridad. Entonces, en ese caso, más allá de aislar, tengo que calcular cuál es la consecuencia de ese empuje hidrostático. Pasa muchas veces cuando nosotros hacemos edificaciones con fundaciones debajo o cercano a los niveles freáticos. Entonces, en ese caso hay que tener en cuenta no solamente, digamos, la cuestión de la aislación. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense aquí, digamos, toda esta parte que sería la fundación más la mampostería de fundación va a estar saturada y no me genera ningún problema. ¿Por qué? Porque no tengo tensiones internas producto de una presión hidrostática. Distinto aquí si esto subiera, si el nivel freático subiera. En este caso aquí, esto sí está con una presión hidrostática y tengo que tener un material que pueda tomar ese esfuerzo que está produciendo el agua en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que planteamos realizar? Básicamente, primero, digamos, vamos a hablar de la capa aisladora horizontal. Y en ese caso, digamos, digamos, cuál es la estructura. Básicamente, una capa que se construye. Esto lo habíamos visto cuando vimos fundaciones. Habíamos dicho, la fundación, básicamente, va a estar constituida por una zapata, de hormigón cobre, puede ser de hormigón armado, de lo que quieran, un cimiento corrido. Vamos a tener la mampostería de fundación para nivelar. Me quedo medio con poco peso esto. Ahí se nos va a presentar la primera capa aisladora. Vamos a hacer una hilada o dos, depende del material. Aquí vamos a tener la segunda capa aisladora horizontal y generalmente se cierra el cajón aislante con aislación vertical. Si esta parte es el exterior y esta parte es el interior, cuando yo tenga la mampostería de elevación, esta sería la mampostería de elevación, esto está seco. Esta, la de fundación, la mampostería de fundación, está mojada. En realidad está saturada. Pongo mojada para diferenciar esa S, pero en realidad, digamos, esto estaría seco y esto saturado. Producto de que también está saturado esto. Entonces, hasta aquí no yo, digamos, incluso después cuando proceda a tapar, y aquí adentro haga después el contrapiso y el piso y demás, digamos, todo esto, digamos, va a estar húmedo y saturado. Entonces, ¿cuál es la estructura de la capa aisladora horizontal? Básicamente, digamos, consta de 3 capas. La primera capa es una capa que se denomina resistente, que está hecha con un mortero, que tiene entre 20 y 25 milímetros de espesor, alrededor de 1 pulgada. Después hay una capa micrométrica, estamos hablando de micrones, que se la denomina capa rígida, y una tercera capa que es una capa elástica, que está en este caso es milimétrica. Vamos a ver la diferencia entre una y la otra. Acá estamos viendo la estructura solamente de la capa. Vamos a ver cómo la construimos. La capa resistente, en realidad, lo que va a tomar en la parte que veíamos aquí, es decir, lo que va a tomar aquí es el esfuerzo de todo esto. Si yo acá tengo la descarga del muro, digamos, con la cubierta que viene y demás, y esto es importante, entonces esta capa con este espesor tiene que ser capaz de soportar este esfuerzo. Entonces esto tiene que tener un determinado espesor. El espesor, el que hablábamos recién, alrededor de unos 20 a 25 milímetros. Pero bueno, si yo tengo un esfuerzo muy grande, le hago un poquito de un espesor mayor. Entonces le hago, no sé, de 30, de 50. ¿Lo puedo hacer? No. ¿Por qué? Básicamente porque esto es un mortero cementicio. Este mortero cementicio, ustedes ya han visto tecnología del hormigón y han visto morteros, con materiales de construcción, también hay ámbito mortero. Si yo hago, digamos, algo que tiene mucho espesor y un mortero cementicio, ¿qué me va a pasar? Probablemente tengo una contracción por secado,
y una contracción plástica por el mortero, en este caso el concreto, porque ahora vamos a ver que esto es una parte de cemento y 3 partes de arena, que me va a provocar fisura. Y yo quiero provocar fisura, no, todo lo contrario. Yo quiero que esto sea una capa, digamos, que tenga una estructura de poro totalmente cerrada, de manera tal de que aquí no tenga posibilidad, digamos, que el agua pase hacia la parte superior. Entonces, eso es porque, digamos, también está restringido. Sí, en general, digamos, con una capa de un espesor de unos 20 a 25 milímetros, la resistencia está garantizada, y no la hago, digamos, de un espesor mayor, previendo estas cuestiones que tienen que ver con la biología de los morteros en estado fresco, que hace que se pudieran, en todos los casos, digamos, fisurar. Pero aparece una capa rígida, que es micrométrica. ¿Por qué? Porque en general, todos los morteros, pasando de la rheología, digamos, de fresca, digamos, al estado fraguado, sin decir endurecido, va a provocar fisuras en la parte superior. Entonces, lo que hago es colocarle aquí una pasta de cemento, que vamos a ver ahora que no colocamos una pasta, sino lo que hacemos es polvorear cemento, colocamos una pasta, pero es micrométrica, es solamente lo que permite, en ese espesor, digamos, la capa. Ahora vamos a ver cómo se construye. Y por último, una capa elástica. ¿Por qué? Porque estos son materiales que son rígidos. Entonces, supongamos que yo aquí, digamos, en la continuación de mi pared, y de mi capa aisladora, tuviera un movimiento, aquí, digamos, un asentamiento en este lugar, en esta esquina, y se me fisurara. Entonces, ante pequeños movimientos, si yo hago una capa elástica, en la parte superior, que ante pequeños movimientos, digamos, estamos hablando de micrones a milímetros, digamos, pudiera tomar eso, independientemente de que se me fracturara a mí la capa aisladora, la parte resistente y rígida, el agua, digamos, va a ser tomada por esa capa elástica y no va a progresar hacia la parte superior. ¿Se entendió esto de la parte de la estructura de la capa? Así pasamos a la parte de la construcción específicamente. ¿O alguien tiene alguna consulta o algo que aportar, alguna capa aisladora que haya visto y demás? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, a ver, ¿cómo hacemos es decir, cómo hacemos la capa aisladora horizontal? Lo que vamos a tener nosotros, voy a volver, digamos, al ejemplo para ver paso a paso, independientemente de que el gráfico, digamos, de manera por ahí un poco apurada, digamos, no resulte lo claro, después le presento básicamente el dibujo terminado para explicarle, digamos, para poder explicarle paso a paso. Entonces vamos a tener aquí, voy a dibujar solamente una parte. Aquí nosotros vamos a tener la fundación, lo voy a hacer sobre una zapata de hormigón simple. Y algo que es importante definir, lo voy a hacer, a ver aquí arriba. Algo que es importante definir, si esta es la capa aisladora, esta es la pared y acá abajo tengo la fundación. Es un cachito que les voy a señalar bien cuál es la capa aisladora para no perder el sentido. Algo que es importante es que yo previamente, en mi proyecto, por eso esto es importante a nivel de proyecto, yo tengo definido el nivel de piso terminado. Es decir, yo en mi proyecto ya sé cuál es el nivel de piso terminado. El nivel de piso terminado de mi proyecto cuando hago el relanteo, nivelación y demás, yo debo saber que la parte superior de la segunda capa aisladora horizontal, componente del cajón hidrófugo, me tiene que quedar 5 centímetros o 50 milímetros, como queda, de el nivel de piso terminado. Después vamos a ver por qué esto. Esto tiene una razón de básicamente después completar. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que tengo que establecer es la estructura, de aquí para abajo. Tengo que establecer, aquí que voy a tener el piso, propiamente dicho, la capa de asiento del piso, que puede ser pegamento, lo que a ustedes se les ocurra, la carpeta hidrófuga, que tiene que cerrar muy bien aquí, y abajo de eso voy a tener el contrapiso. Yo de proyecto lo que tengo es el nivel de piso terminado, pero también tengo que tener de proyecto cuáles son los componentes de esto, porque si no tengo un problema. ¿Por qué? Porque yo para poder establecer cuál va a ser, digamos, mi nivel tengo que conocer. Si esto fuera un porcelanato, supongamos de 12 milímetros, tengo 12 milímetros, supongamos 12 milímetros de la capa de asiento, 25 milímetros de la carpeta y 120 de 12 centímetros del contrapiso. Si sumamos, supongamos que estos sean 25 o tengo 50, quiere decir que este espesor tendría 170, si quieren para hacerlo justo, 169 milímetros. Ahora, si yo en vez de tener un porcelanato, como tengo en este caso, tuviera un mosaico granítico, tengo 25 del mosaico, más 25 de la capa de asiento, más 25 de la carpeta, más 120. En este caso, yo tendría 170, 100
75, perdón, digo bien, tengo 170, 195. Fíjense que tengo una diferencia entre este y este de casi unos 25 centímetros. Con lo cual, ¿qué les quiero significar? Lo que les quiero significar es que es importante saber esto para que pueda servir el nivel de contrapiso y saber cuánto me tengo que venir para aquí abajo, para establecer mi nivel superior de fundación y mi nivel inferior de fundación. Esto ya lo habíamos visto, pero era para recordárselo. Lo que siempre tienen que saber es que esto es importantísimo. La parte superior de la capa aisladora tiene que quedar a 50 centímetros. 50 milímetros, perdón. Entonces, como esto me quedó muy desprolijo acá, vamos a cambiar de hoja y yo aquí tengo, digamos, voy a hacer la excavación. Aquí voy a tener ya mi fundación realizada. No voy a dibujar la pared de este lado para poderlo, por lo menos por ahora. Y aquí voy a tener mi mampostería de fundación, que será una o dos hiladas de acuerdo a lo que esté necesitando. Supongamos que sea. Entonces, ¿cómo hago para construir aquí? Esto, vamos a suponer que esté. ¿Cómo hago para construir la capa aisladora? Lo primero que suelo hacer es, aquí voy a colocar, voy a hacer en otro color para que no esté. Aquí voy a colocar unas reglas. A ambos lados. Voy a colocar la regla. Estas son reglas que pueden ser estructurales. Generalmente, digamos, para hacer esto se utilizan, qué sé yo, de reglas de 80 por 20, las que generalmente se tienen a mano. ¿Cómo las fijo a las reglas estas? Lo que voy a colocar es, para sostenerla, un gancho de albañil, que es un hierro de construcción doblado, pero esto solamente para presentarlas. Lo que se suele colocar aquí es, o un clavo gancho, de albañil, el cual queda solamente, que esto sí lo va a apretar, no lo va a permitir moverlo. Y lo importante de todo esto es que yo aquí lo que voy a hacer es, voy a dejar aquí, digamos, el espacio que yo necesito para rellenar la capa. Estos serían los 25 milímetros por 20 a 25 milímetros que les hablé. Una vez colocado esto, vengo con mi nivel de manguera y nivelo, o con mi nivel óptico si quieren, generalmente mi nivel de manguera, y nivelo en ese lugar, y hago lo mismo con la que tengo, digamos, en la parte interna o externa, como sea, y también lo que hago con un nivel de albañil, procedo a nivelar esto. Siempre tengan presente que con lo que habíamos visto con un cachito anterior, con lo que habíamos visto aquí en el anterior, para establecer cuál va a ser este nivel, yo en algún lugar aquí voy a tener el metro de obra marcado. Entonces va a ser más un metro, con lo cual aquí en algún lugar voy a tener el nivel de piso terminado. Entonces, también con un nivel de manguera lo que voy a hacer es, aquí, esto está en una escala totalmente distinta, para que lo entiendan, aquí y aquí, voy a venir y voy a marcar esto aquí, y esta diferencia de niveles, con el nivel de manguera me tiene que dar, digamos, hasta el nivel de piso terminado. Es decir, eso que yo estoy midiendo ahí es básicamente, digamos, desde aquí hasta el nivel de piso terminado. Esto es importante porque si no, cuando yo haga la construcción de la capa aisladora, la hilada que me va a quedar en el cajón hidráulico y demás, me fui de nivel. Entonces esto es importante. Una vez que nosotros tenemos hecho esto, que se los voy a mostrar, digamos, un poquitito más ahora hablo un poquito de esto. Un poquito, digamos, aquí, digamos, más prolijo. También aquí, digamos, está sostenido con una cuña, pero eso siempre y cuando yo tenga, digamos, relleno el suelo hasta aquí. Pero si no tengo relleno el suelo, no me queda otra alternativa, sino no proceder a rellenar esto de colocar un clavo gancho para tomar. Es indistinto. Pero en el caso, no confundir, en el caso de la cuña, porque en este caso sí o sí, digamos, tengo que tener suelo. Casi no tengo suelo para sujetar la cuña acá, esto, digamos, se puede desplazar. Una vez que tenemos esto realizado, lo que hacemos es humedecer aquí bien, digamos, este molde que nos ha quedado aquí, y vamos a preparar para la capa hidrófuga horizontal un mortero que es de concreto que tiene, que es con el que vamos a conformar la capa resistente, que tiene una parte de cemento y 3 partes de arena. ¿Pero qué arena? Arena mediana, es importante. Más hidrófugo. El hidrófugo es un aditivo químico que me va a permitir a mí, digamos, hacer que los poros no estén interconectados, con lo cual ese mortero, digamos, no tener poros interconectados, no permitan el pasaje de la humedad o capilaridad de la parte superior. Como les decía, el hidrófugo se vende en pasta, o líquido, como en este caso, aquí tenemos distintas marcas, cerecita, tapurú, hidrófugo. Puse esta porque básicamente también lo van a decir que no, si vamos a hacer la cerecita. Y en realidad lo que están haciendo es la capa aisladora, que está mal dicho técnicamente, pero bueno, es una costumbre básicamente por la marca esta. Estos en realidad, digamos, tienen distintos tipos de aplicaciones según, es decir, distintos tipos de dosificaciones. Yo les dije recién que aquí, el hidrófugo, digamos, que se mezcla siempre con el agua de mezclado, para realizar este mortero, la proporción es aproximadamente el 10% del peso en cemento. Pero cuidado,
en realidad la manera correcta de decir esto, no decir aproximado, es leer la ficha técnica del hidrófugo, que ahí nos van a indicar cuál es la cantidad de hidrófugo que tengo que colocar. Por ejemplo, aquí tenemos la de la cerecita. Dice, preparar mezcleo, dividir una parte del producto en 10 partes de agua. En este caso, digamos, para lo que necesitamos, vamos a saber la cantidad de agua y cómo hacemos la disolución. Este que es otro, fíjense que la presentación que viene esto viene desde una botella, digamos, o biones de 1 kilo hasta de 20 kilos, 200 kilos. Fíjense que generalmente, esta en particular, dice que es de aproximadamente, en este caso es la de Protex, 3 al 5% respecto al peso de cemento. Por eso hay que, yo digo, generalmente es el 10%, pero en algunos casos fíjense que esto es la mitad. No hay que sobredosificar con esto, porque lo que termina pasando es que se varían mucho los tiempos de fraguado. Esto tiene problemas, cuidado con eso. Vamos a ver Zika, digamos, donde tiene la dosificación, y aquí ven que para este caso es distinto, porque son distintos los componentes. La dilución en este caso es una parte de agua, digamos, la dilución Zika, digamos, más el agua, 1:10. Con lo cual, si ustedes lo ven aquí, digamos, se necesitan 2 litros de Zika cada 50 kilos de cemento. Básicamente toda la misma, ronda alrededor del 10%, pero siempre ir a la hoja técnica, que es lo más importante, digamos, para todos los casos. Aquí, digamos, hay 2 morteros preparados, digamos, uno con hidrófugo y uno sin hidrófugo. Fíjense cómo aquí, digamos, se repele la penetración de la humedad en la parte superior y en este caso no. Bueno, una vez que nosotros construimos la primera capa aisladora, en general la parte resistente, digamos, con ese mortero se mezcla, digamos, en una mezcladora pequeña, generalmente en obra, pues, que se puede hacer también en una de 250 litros, y se va rellenando, y aquí esto se va cortando con una regla, es decir, con una regla igual que esta, en la parte superior lo que se va haciendo es, se va llenando, digamos, esto con el mortero, y con una regla, como está apoyada acá de la misma manera al nivel, lo que se hace es con la regla ir cortando. ¿Qué es lo que va a pasar? Generalmente estos morteros tienen una radiología que está un poco pasados con agua y empieza a haber una exudación hacia la parte superior. Es decir, si nosotros aquí hiciéramos, voy a hacer aquí, a ver, aquí, voy a hacer aquí el corte. Vamos a hacer que aquí tengamos la regla, aquí tenemos lo que construimos, aquí tenemos el relleno, la parte resistente, y lo que vamos a tener, pero no producto de la pared, sino producto del agua de mezclado, aquí vamos a tener una exudación hacia la parte superior. Es decir, va a exudar el agua como en el hormigón. Entonces lo que se hace en ese momento es se polvorea el cemento y con una llana plana, lisa, lo que se hace es se va colocando cemento y se va lisando todo para tapar las posibles porosidades que nos hubieran quedado por aquí. Cuando yo sé que tengo que dejar de incorporar cemento, porque eso va a depender de muchas situaciones, supónganse, digamos que las situaciones ambientales son distintas, que hace más calor o menos calor, tenemos más humedad ambiental o menos humedad ambiental, son todas condiciones distintas que se pueden dar todos los días de manera distinta. Entonces, ¿cuándo sabemos nosotros que en realidad la capa rígida ya está construida, está bien? Cuando en la misma llana, acuérdense, la llana es como un fratacho, nada más que es una chapa lisa, de pequeño espesor, cuando en la llana no quedan restos. Es decir, yo voy a polvorear cemento, sobre la superficie húmeda por exudación, y cuando empiezo, digamos, a pasar la llana, seguramente, digamos, me va a ir quedando resto del material. Incorporo más cemento hasta que en algún momento, digamos, ya no tengo más material pegado a la llana. Ese es el momento en el cual está terminada la parte rígida de la capa aisladora. Lo que hacemos posteriormente es esperar alrededor de 24 horas, 48 horas que fragua y toma la primera resistencia. Y lo que vamos a hacer ahí es proceder a hacer la capa elástica. La capa elástica se realiza pintando en la parte superior, con pintura asfáltica, generalmente, digamos, de secado rápido. Y por sobre, eso se pinta con una brocha, a mano, directamente. Y en la parte superior podemos colocar distintos tipos de materiales que son aislantes elásticos. El primero es el papel embreado, o comúnmente se lo conoce por la marca, que es Ruberoy, que ya viene cortado para los distintos espesores. La otra es colocar Tyvek, que también es una marca, que es un aislante, digamos, hidrófobo, y si no, membrana asfáltica plástica, que es lo que se coloca en el techo. Generalmente lo más utilizado es el Ruberoy, porque tiene poco espesor, esto ya tiene un espesor mucho más grande. Y una vez que nosotros realizamos la capa, aquí la voy a señalar en este caso, digamos, con color anaranjado, que nosotros hicimos aquí la capa elástica, inmediatamente procederemos, ya vamos a ver más adelante cómo va a ser la hilada que sigue, que en este caso va a representar, para nuestro caso, la hilada de nivelación, que es lo que va a quedar aquí en el medio. Y aquí en la parte superior, lo que vamos a hacer es, colocamos nuevamente aquí las reglas, y vamos a proceder
a realizar la segunda capa aisladora horizontal exactamente de la misma manera que hicimos la primera. Ahí queda terminado. Lo que me falta es el cierre del cajón hidrófugo. Ese cierre, que en general se hace de la misma manera con la que se hace la capa aisladora vertical, se realiza con un mortero. Pero este mortero tiene que tener una rheología seca, tiene que ser bien, bien seco. Y se realiza con un mortero para la capa aisladora vertical, perdón, aquí, capa aisladora horizontal. Un mortero también de una parte de cemento, 3 partes de arena, pero en este caso es arena fina. Es arena fina. Y esta arena fina tiene que ser tamizada. ¿Cómo se tamiza? Se seca y se la pasa directamente por un sedazo, por un tamiz. Y también lleva hidrófugo en la misma proporción. Exactamente en la misma proporción, alrededor del 10%. Pero cuidado, la diferencia aquí, esto es arena fina. ¿Por qué? Porque la capa aisladora vertical, que nosotros vamos a realizar acá, como cierre de cajón hidráulico, y si esta fuera la parte exterior de la pared, en todo el exterior de la pared, tiene un espesor que es muy distinto. Aquí habíamos dicho, ¿cuál es el espesor de la capa aisladora horizontal? Aproximadamente entre 20 a 25 milímetros. La capa aisladora vertical, en realidad, es bastante más, de un espesor, digamos, bastante más pequeño. Generalmente va, digamos, aproximadamente de 3 a 5 milímetros. Entonces, lo que hago es, lo hago con arena fina, porque si lo hiciera con arena mediana, digamos, los mismos granos de arena me van provocando toda una serie de fisuras y agrietamientos que no pretendo, digamos, para hacerlo, porque lo que quiero es tener algo que quede bien. Y eso, en realidad, digamos, con la misma proporción de hidrófugo respecto a la capa aisladora vertical. Y lo que se hace es, se coloca, ahora vamos a ver un ejemplo de la capa aisladora vertical, se coloca exactamente igual, digamos, como se procede a construir la capa aisladora vertical ya todo en todo el paramento. Aquí vemos ejemplos de capa aisladora. Y algo que es muy importante, que ahora yo se lo voy a hacer en un detalle, que es lo siguiente. Fíjense, acá tenemos primera capa aisladora, segunda capa aisladora, aquí tenemos el cierre del cajón, y como este es el exterior, aquí, digamos, tenemos previo el revoque, también la capa aisladora vertical. Esto que está aquí es importantísimo. Ahora lo voy a realizar un poco más grande, que es cortar el revoque en ese lugar. Y ahora lo explico por qué y explico lo de los 50 milímetros. Se coloca 50 milímetros porque generalmente es a la mitad del zócalo. El zócalo son 10 centímetros. Si el zócalo es más alto, no importa. Pero mínimo, digamos, tener esto. Hoy yo les hablaba, y voy a hacer un detalle de esto, que es muy importante porque en general, digamos, suele haber problemas con eso. Que es lo siguiente. Vamos a suponer que yo acá hice mi cajón aislante. Me voy a entender un poquito los niveles acá, voy a hacer genérico. Y aquí tengo sobre los costados, hice mi primera capa aisladora horizontal, la segunda, y también hice acá, digamos, el cajón. Yo había dicho que esto tenía que dar del nivel del piso terminado unos 5 centímetros. Y aquí yo tengo la pared. Aquí abajo yo tengo el piso, supongamos, el asiento del piso, la carpeta, que es hidrófuga, y aquí abajo tengo el contrapiso. De dimensión mucho más grande. Dice que esta carpeta hidrófuga cierra. La carpeta hidrófuga, en general, se hace bastante después, pero bastante después, en el tiempo, que lo que nosotros hacemos en el cajón aislante. Imagínense, tenemos que tener prácticamente ya hecha la cubierta, terminación y demás. Aquí en el interior, yo voy a realizar el revoque. Yo lo voy a realizar a propósito mal. Yo voy a hacer el revoque, vamos a suponer que hicimos la carpeta, si no lo hicimos, peor, pero supongamos que hicimos la carpeta, y yo hago el revoque y lo hago hasta acá abajo. El piso no lo tengo todavía. Hago el piso después, coloco aquí el zócalo. Esto que yo dibujé aquí es el zócalo. Y aquí tengo el revoque. ¿Qué es lo que me puede pasar aquí? Como yo esto lo hice, esta es la carpeta. Le hice muchísimo después que esto. Aquí puedo tener una junta de trabajo. Son materiales muy rígidos, que tienen contracciones importantes. Entonces por aquí a mí se me podría, con el tiempo, 1 año, 2 años, por capilaridad, me podría empezar a subir aquí la humedad. Entonces yo estoy acá adentro, miro, ¿y qué tengo acá? Humedad en la pared. Digo, uy, se rompió la capiladora, pensando que el agua podría provenir por aquí. No, el problema es el revoque solamente. Entonces el revoque, que lo voy a hacer en color amarillo, el revoque se corta en este lugar, cercano a la capiladora. Y cuando coloco después el zócalo, que lo voy a colocar con un mortero, aquí le coloco concreto. No hidrófugo, concreto nomás. 1 en 3, arena mediana y cemento. Esto que va a hacer es que si yo tengo este problemita, aquí, esto me hace de obstaculización a eso.
He visto cosas peores en obra. He visto que, como la carpeta no está hecha y tiene hecho contrapiso, hacen hasta el contrapiso el revoque. Imagínense, esto es una esponja. Por acá sube la humedad de manera impresionante. Hacen la carpeta y dicen, no sé, se rompió todo esto. No se rompió nada. Primero, controlar acá el revoque. Si el revoque va hasta abajo, digamos, como una esponja. Sube hacia arriba. Es decir, cuidado con eso. Eso es importantísimo, porque eso generalmente, digamos, trae problemas. Por eso esto aquí, este detalle de terminación, es muy, muy importante. Aquí tenemos lo mismo hecho para un sótano. En este caso, digamos, un sótano donde vamos a hacer de mampostería la pared. Se cierra aquí, digamos, acá tengo el cierre con la carpeta. Hago toda la capa aisladora. Siempre se hace contra la pared. Por eso, generalmente aquí o construyo un muro de panderete, de ladrillo de panderete, llamamos como se construye cuando vamos a mampostería, o de hormigón. Y después hago esto. ¿Por qué? Porque si no, digamos, si yo la capa aisladora dice, ¿y por qué no la hacemos acá adentro la capa aisladora? Y porque la humedad relativa lo que va a hacer es, como esto es impermeable, va a condensar el agua aquí. Y se me destruye el material y todo lo que vimos anteriormente. Entonces, la capa aisladora siempre del lado de afuera. Lo mismo pasa si yo acá tengo, digamos, supónganse, un subsuelo, digamos, con una estructura hormigón armado, siempre se hace la capa aisladora y siempre tiene que haber algún elemento que me separe al ambiente con un determinado espesor. ¿Para qué? Para que la humedad que yo tengo aquí en el ambiente pueda ingresar y salir del elemento constructivo tendiendo el equilibrio, porque si no, yo acá tengo humedad, se condensa contra las paredes. Esto también es un concepto muy importante y lo vamos a ver ahora nuevamente cuando veamos la parte de la cuestión térmica. Hacemos, esto es como se realiza en la obra. Fíjense, aquí está hecha la primera capeladora, por aquí abajo. Acá tiene papel Ruberoy sobrante, que bueno, después se corta, el papel se corta, un cartón. El papel Ruberoy, que es la marca Ruberoy, en realidad se denomina técnicamente papel embreado. Es un papel que, celulósico, en el cual se lo sumerge dentro de brea, de asfalto, y se lo saca. Aquí está ya hecha la segunda capa aisladora y aquí ya se viene terminando con el cierre del cajón. Posteriormente, como lo ven aquí, una vez que está cerrado el cajón, en la parte superior ya se pintó todo con pintura asfáltica, y aquí abajo, fíjense que acá incluso aquí se nota bien cómo está colocado el papel embreado, en todos los casos. Esto es una obra, digamos, que está bien terminada. Ahora les voy a decir algo de esto. ¿Qué pasa con las aberturas? Ahora se los voy a mencionar. Aquí, digamos, también, como se empezó la construcción, cuidado con esto aquí también, cuando tengo hormigón. Es similar a lo que voy a explicar ahora para las aberturas. Con una columna de hormigón, fíjense aquí también. Una vez realizado esto, ya tiene hecho aquí la capa aisladora superior. Aquí se ve exactamente lo mismo. La primera capa aisladora se levanta la mampostería y aquí ya terminado esto. Esto también, esto es un problema. Miren este detalle. Aquí adentro, ese detalle. Ustedes ven aquí, ven los huecos del ladrillo. Lo cual es un problema. Voy a volver un cachito para atrás para tomar este mismo ejemplo. Aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en el lugar de las aberturas? Como decía, ¿qué pasa aquí en el lugar de las aberturas? Básicamente ahí vamos a tener lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una abertura aquí. Con lo cual, este, digamos, sería mi nivel de piso terminado, en una cuarta. ¿Qué dijimos? La capa aisladora, si yo esto, vamos a dibujar un poquito el espesor de la pared aquí. Esto como tiene, digamos, la pared. No, pues estaría fundación y aquí estaría, voy a hacer un poquito más arriba ahí. Aquí estaría, digamos, la fundación totalmente hecha. Nosotros, ¿qué dijimos? Si este es el nivel de piso terminado, la segunda capa aisladora tiene que venir 5 centímetros por acá arriba. Entonces, si mi capa aisladora está aquí, esta sería la capa aisladora que viene por arriba del nivel de piso terminado, ¿no? Por aquí. Esta es la segunda. Y la primera estaría por acá abajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? En este caso, lo que tengo que hacer aquí es cerrarla contra esta. Vengo hasta aquí y la cierro. Si yo la veo de costado, si yo hago un detalle, digamos, en una vista de costado así, yo voy a tener la abertura. Lo voy a cortar esto para que no quede distorsionado. Tengo la abertura. Con lo cual, este es mi nivel de piso terminado. Mi primer capa aisladora va a pasar por acá abajo. Y mi segunda capa aisladora viene 5 centímetros por arriba. Entonces, en estos lugares lo que tengo que hacer es unirla con esta. Acá me quedó una sola capa aisladora. Pero no hay problema. ¿Por qué? Porque si este es el nivel de piso terminado, por acá va a venir la carpeta del piso, que va a cerrar. Después tengo capa del siguiente piso, propiamente dicho, que va a cerrar esto acá también. Entonces, igual sigo teniendo dos capas de aisladora. ¿Se entendió eso?
O lo entendieron todo o no lo entendió ninguno. Cualquiera de las dos cosas puede pasar. Bueno, listo, Miguel. Perfecto. Sé que hay como un delay también. Es decir, hay un delay importante en el uso de la plataforma por recursos que tarda bastante tiempo. Es decir, lo que yo presento tarda casi como 15, 20 segundos a que le llegue. Eso también yo lo tengo en cuenta y bueno, hacemos lo que se puede también con eso. Bueno, ¿qué pasa? En el caso de esto es lo mismo, digamos, cuando yo estoy aquí, en este lugar, lo que tengo que hacer aquí es bajar la capa aisladora y después hormigonaré aquí adentro, pero la tengo que bajar, cerrando el cajón aislante. Aquí lo que estaría faltando es, en estos lugares, hacer la capa aisladora vertical. La capa aisladora vertical la tenemos que hacer en todos los paramentos exteriores, siempre, en todos los casos, y es previo a la realización del revoque exterior. En un muro simple se hace en el paramento exterior, en un muro doble se hace en la parte exterior del muro interior, como se ve aquí. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos muro, cómo lo levantamos y por qué lo hacemos así. Pero sí vamos a explicar cómo se hace la capa aisladora vertical. La capa aisladora vertical, como les había comentado anteriormente, se realiza con el mismo tipo de mortero, nada más que con una relojía, digamos, en el mortero fresco, que tiene que ser bien seca. Esto básicamente porque una vez que se prepara, como les comentaba yo recién, con una parte de cemento más 3 partes de arena fina, previamente tamizada, hidrófugo en la proporción que da el fabricante, o aproximadamente el 10% del peso del cemento, lo que se hace es, con la cuchara, es básicamente, digamos, salpicarla, digamos, o en realidad, digamos, impulsarla con mucha energía contra el paramento. En general se hace, digamos, de 3, 5, 10 milímetros la de mayor espesor, y una vez que se impulsa, como ustedes lo ven aquí, lo que se hace con la parte inferior de la cuchara, se va, digamos, apretando la mezcla, para que lo entiendan, sobre el paramento, de manera tal de que no quede absolutamente ningún lugar sin cubrir con el mortero. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero garantizar es que acá no me quede ningún tipo de poro como para que me ingrese la humedad. Pero esto tiene un problema. Si yo lo aplasto y le voy pasando, imagínense, digamos, que esta es mi cuchara de albañil. Y yo lo que hago es moverla en este sentido, apretándola contra el paramento, para que el mortero, digamos, no me quede con ningún tipo de imperfecciones. Lo que me va a quedar esto es algo con un aspecto bastante liso, lo cual puede tener problemas de adherencia con el revoque que voy a aplicar yo después. Entonces, acá hay algo que es fundamental. Lo que se hace es un salpicado después. Voy a hacer el procedimiento constructivo para que lo entiendan bien de una manera extremadamente sencilla. Supongamos que este es el paramento. Perdón, el paramento que yo le voy a hacer la capa aisladora vertical. ¿Qué es lo que hago en primera instancia? Hago un mortero de concreto de una parte de cemento, más 3 partes de arena fina, tamizada si quieren, más el hidrófugo. La rheología de esto, el estado fresco de esto, es un mortero seco. Y lo empiezo a aplicar. ¿Cómo hago? Lo impulso con la cuchara, se impulsa con la cuchara, digamos, bien fuerte contra la pared, aquí, digamos, bien fuerte contra la pared, y después con la misma cuchara, con la parte de atrás de la misma cuchara, con este tipo de movimiento, lo que vamos a ir haciendo es hacer que toda la pared, absolutamente toda, bien hasta arriba, todo el paramento, absolutamente todo, cubrir todo, digamos, con ese mortero. Entre el principio de fragua y el fin de fragua, de ese mortero, no quiere decir resistente. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Lo tocan así con el dedo. Cuando empiece, digamos, a no tener prácticamente, digamos, marca, estamos en el periodo que está en el medio de esto. Y cuando se marca muy poco, de una fuerza, así con el dedo, así como se da cuenta el albañil. ¿Qué es lo que se hace? Se prepara otro mortero, con una parte de cemento, 3 partes de arena mediana, que generalmente aquí nosotros usamos granítica, pero se puede usar tranquilamente arena silicia mediana, arenario, más hidrófugo también, con una rheología, en este caso, de la pasta, del mortero, perdón, de un mortero bien blando. ¿Y qué hago? Simplemente lo que hago, con la misma cuchara lo salpico todo. Cuidado, que si el fragua no empezó, todo lo que yo hice, como esto tiene partículas más grandes, todo lo que yo hice lo voy a perforar.
voy a perforar todo. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, estoy impulsando, digamos, a una alta velocidad partículas con una arena mediana que, en general, digamos, lo que va a hacer es ingresar en la estructura de lo primero que hice. Entonces, cuidado. Tiene que estar entre el principio y el fin de fraude. ¿Cómo me doy cuenta? Lo toco. ¿No se marca? Perfecto. Bueno, ahí sí hago el salpicado. Ese salpicado lo que me va a permitir a mí es que después tenga una adherencia el mortero. ¿No? Entonces, ahí es donde está, digamos, el secreto de esta cuestión y es donde tienen que controlar ustedes, digamos, de manera, digamos, más importante. Esto, digamos, con lo cual, digamos, ustedes ven aquí que se está realizando esto y después se lo salpica. Aquí se ve, digamos, cómo aprisiona, lo mismo que aquí, y cómo es el aspecto. Cuando se termina de hacer esto, se lo salpica. Después viene el revoque, que es algo que vamos a ver más adelante, pero si no tengo ese grado de adherencia, estoy en un problema. Bueno, y esto un poco repitiendo lo que vimos hoy, digamos, cómo se desarrolla la capa aisladora, que tengo que tener, obviamente, para poder hacerla acá, tengo que tener, de hecho, en este caso, digamos, la voy a aplicar sobre el muro previo que construí para hacer el sótano o el subsuelo, y en este caso la aplico sobre el otro lado, esta se aplica de aquí, y esta se aplica de aquí. Esto básicamente para contener en este lugar, digamos, la humedad que yo tengo en el subsuelo. Lo mismo pasa aquí. Más allá que usted me dice, el hormigón es impermeable, sí, correcto, pero de todas maneras siempre se hace una capa aisladora vertical o horizontal o carpeta en este caso para prevenir cualquier tipo de fisurita que pudiera tener el hormigón en este caso. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Algo para aportar? ¿Algo para comentar? ¿Nadie tiene preguntas, nada? ¿O consultas? ¿O algo que no le haya quedado claro? Bueno, vamos a hacer una cosa, son -5 y 5 y 5, a más tardar 10. Empezamos con la segunda parte, que es la aislación de la parte de aislación térmica. Hacemos un pequeño descanso. Bueno, retomamos. Quisiera saber si me escuchan bien, por favor. Bueno, recién hemos visto, hemos estado desarrollando el tema de aislación hidrófuga. Vamos a ver ahora el tema de aislación térmica y después vamos a ver, digamos, la conjunción de las cuestiones hidrófugas y térmicas y la relación de humedades dentro de la construcción en relación a la temperatura, cómo afectan en la producción de condensaciones dentro de los ambientes o, en el caso que es peor, digamos, condensaciones intersticiales dentro de la estructura de los materiales que conforman los herramientas. Básicamente, cuando se proyecta o se diseña un edificio, hay toda una serie de cuestiones que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de hacer ese diseño. Y en las últimas décadas, digamos, se ha acentuado mucho las cuestiones que tienen que ver con los diseños de conservación energética. Yo les comenté que íbamos a empezar a desarrollar las cuestiones que tienen que ver con la aislación térmica, cosa que generalmente, digamos, hace unas décadas atrás no era algo importante, donde también ha cambiado, digamos, en estas décadas las condiciones de confort interiores. Si nosotros tomamos condiciones de confort de unidades habitacionales a mitad del siglo pasado y las comparamos con las actuales, esas condiciones de confort se han ido redefiniendo. Es decir, algo que antes normalmente eran ambientes que tenían altas humedades relativas y temperaturas relativamente bajas también, de alrededor de 16 grados, hoy no representan en lo más mínimo las condiciones de confort como parámetros de diseño actuales. Entonces, eso también, digamos, por un lado teniendo en cuenta eso, y por otro lado teniendo en cuenta de que cualquier edificación que nosotros construyamos le tenemos que dar características sustentables, no solamente, digamos,
en lo que respecta a la construcción propiamente dicha de esas edificaciones, que son los temas que toca la asignatura, sino después también, mientras funciona durante toda su vida útil, esa edificación va a consumir energía. Y esa energía que va a consumir tiene mucho que ver con un lapso muy pequeño, digamos, que es cuando se construye. Y nosotros cuando construimos, digamos, nos hacemos un diseño de conservación energética, en el periodo más largo de la existencia, en la vida útil de esa edificación, va a consumir muchísima energía. Entonces, una de las maneras, digamos, de propender a eso es tener en cuenta estas cuestiones que están asociadas a los diseños de conservación energética que tienen que ver con varias cuestiones. Empezando con el clima externo. Digamos, no es lo mismo, digamos, estar diseñando un edificio para el sur de nuestro país que para el norte. En el caso del país nuestro lo podríamos extrapolar a distintos países donde básicamente hay diferencias de temperatura muy importantes. Las condiciones del lugar, los servicios que tenemos disponibles, esto también se ha relativizado y mucho, y ahora les comento por qué. La orientación del edificio y hasta la forma del edificio. Los servicios disponibles se ha relativizado, porque si bien es un ítem importante, digamos, nosotros podríamos construir hoy una casa de cristal perfectamente. Podríamos darle a esa casa de cristal condiciones de confort, teniendo un clima externo, digamos, ya sea con temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. Si tenemos los servicios disponibles, probablemente sí. Podríamos hacer un sistema de calefacción y otro de refrigeración que nos mantuvieran la temperatura. Eso sí se puede hacer, pero ¿cómo? Con un alto costo de consumo energético. ¿Por qué? Porque la aislación del cristal es extremadamente pobre. Tenemos un caso abstracto extremo para entender, básicamente, digamos, cuando hablamos de esto, cuáles son los temas que tocamos. Son múltiples las variables que participan en esto, pero van a ver que con una inversión muy baja y con un proceso constructivo adecuado, nosotros podemos aislar muy bien el edificio, pero aparte hay otra cuestión. Tenemos que cumplir con las normas y las leyes. Esto ya está normalizado y está avalado por leyes nacionales, en el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires, por leyes provinciales que hacen de aplicación obligatoria las normas IRAM que tienen que ver con todas estas cuestiones que las vamos a ver más adelante. Para empezar a hacer el estudio de las cuestiones que tienen que ver con aislación térmica, lo primero que vamos a ver son conceptos que ustedes ya conocen, para los cuales vamos a hacer un pequeño repaso. Son cuestiones que ustedes ya han visto en Física 2. Es cómo se transmite el calor. Digamos, si yo tengo un objeto que tiene una temperatura muy alta y un objeto que tiene una temperatura muy baja, obviamente que el calor se va a transmitir, digamos, del objeto de más alta temperatura al de más baja temperatura, y esta va a ser la dirección del flujo de calor. Ahora, ¿cómo se transmite ese calor? La forma de transmisión del calor son tres, en realidad. Una primera, que es por radiación, el ejemplo más que tenemos más a mano de esto es el Sol. Tenemos un cuerpo emisor que transmite directamente el calor, digamos, que transmite el calor a cualquier elemento sólido, por ejemplo, a una pared. Con lo cual, lo que está en el medio, el aire, supónganse, digamos, se comporta como transparente a esa transferencia de calor. Es decir, se transmite por radiación directamente del cuerpo que está caliente a otro cuerpo sólido, supongamos del Sol a la pared, sin que en este tipo de modo de transferencia de calor, el aire, digamos, juegue alguna cuestión importante. Sí lo hace cuando esa transferencia de calor se hace a través del aire. Justamente, tengo un cuerpo emisor a alta temperatura, donde a través del aire, por convección, le transmito ese calor a otro cuerpo. Y por último, por conducción. Esto es, tengo un elemento sólido, o líquido líquido, o sólido líquido, o líquido sólido. Tengo un objeto que está caliente, lo apoyo en uno que está frío, y por conducción transmite el calor. Esto es muy sencillo, si no, agarren un pedazo de alambre, pónganlo arriba de la hornalla de la cocina, y van a ver cómo transmite el calor cuando se queme la punta de la dedos. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones y los modos de transferencia de calor, vamos a ver cómo se producen estos modos de transferencia de calor en un cerramiento. Aquí vamos a tomar un cerramiento, que sería un doble muro. Una parte exterior, un muro sólido, una cámara de aire y la otra parte de muro sólido. Es decir, un doble muro, supongamos de un material abstracto cualquiera. Y vamos a ver que la transmisión o la transferencia de calor se hace, en principio, digamos, supongamos que tenemos radiación solar. Parte de la radiación solar se va a transmitir a la cara, parte se va a reflejar, es decir, que parte en este lugar, digamos, va a absorber, y por conducción, porque esta cara va a estar más caliente respecto a esta que está fría dentro de la cámara de aire, por conducción va a transmitir el calor. Con lo cual, esta cara, en ese momento, va a estar más caliente que esta otra cara, y en este caso, por convección, va a transmitir a través del aire el calor, y también por radiación, porque este objeto, digamos, está más caliente, y lo transmite por radiación, como si el aire fuera transparente, digamos, a esta cara. Por último, esta cara va a estar más caliente que esta cara, y por conducción lo va a transmitir. Y si aquí estamos en el ambiente interior, como esta cara va a estar más caliente que el aire interior,
también va a transmitir hacia el interior por radiación y por convección. Esto es sencillo, lo omito hace muy poco, pero es importante entender esto para ver cómo vamos a hacer la aislación térmica. Ya sea, digamos, en paneles compuestos, como sería esta, digamos, un doble muro, o simplemente, digamos, supongamos que tenemos esto, un muro simple, entonces vamos a tener radiación, conducción, esto ya no lo tendríamos, y al ambiente, por radiación y convección, transmitiríamos ese flujo de calor hacia el interior de la vivienda. Para entender un poco y repasando lo que ustedes vieron en física, y para entender, digamos, cómo vamos a hacer esta aislación térmica, la cantidad de calor que se transmite, es decir, yo acá hablo siempre de la transmisión de calor como una cuestión de condición de invierno, pero es exactamente lo mismo a la inversa para una condición de verano. Es decir, si yo estoy en verano, lo que no quiero es tener la transferencia de calor hacia el interior para elevar la temperatura de confort que quiero tener en el verano cuando la temperatura fuera muy alta. Siempre los ejemplos los damos con condiciones de invierno, es decir, con condiciones de temperatura más baja afuera hacia adentro o viceversa. Es exactamente lo mismo. En el invierno lo que no queremos es que el calor interior, digamos, se pierda y se transfiere hacia el exterior, y en verano viceversa. Pero hablemos de aislación térmica. La cantidad de calor, digamos, se puede calcular como el coeficiente de conductividad térmica por el área, digamos, por el área en la cual se transmite, por la diferencia de temperatura, es decir, yo acá tengo un elemento, lo voy a dibujar rápidamente. Aquí tendríamos el área, aquí tendríamos el espesor, aquí tendríamos la temperatura 1, y en la otra cara tendríamos la temperatura 2, en las caras. Entonces, la cantidad de calor que va a pasar desde 1 a 2 va a ser el área que tengamos, la diferencia de temperatura sobre el espesor, multiplicado por el coeficiente de conductividad térmica. En este caso, dado en estas unidades, kilocaloría por metro por altura por grado centígrado, que no son las del CIMELA, estas van a ver que en las normas nuestras no se habla de grados centígrados, sino que se habla en grado Kelvin, y en vez de kilocalorías se habla en watts de potencia. Entonces, independientemente del tipo de material con el que esté conformado esto, todos los materiales que tienen coeficiente de conductividad térmica menor que 1 son aislantes, o se denominan aislantes. Acá es una clasificación en un corte en algún lugar. Y todos los que son mayores son conductores. ¿Esto qué implica? Implica que si nosotros nos abstraemos de las temperaturas y el área, lo que es importante para la transferencia de calor es el coeficiente de conductividad térmica y el espesor. Fíjense, acá lo que se hizo es lo siguiente. Se hizo un panel como este, genérico, unitario, un determinado espesor, una determinada área, y se le dio, digamos, un espesor de 10 milímetros. Se compró una temperatura y cuando se llegaba a la temperatura, digamos, en la otra cara del panel. Con 10 milímetros siendo el material poliuretano. Y se fue haciendo lo mismo para distintos materiales, teniendo en cuenta que este es un material muy aislante y este es un material muy poco aislante. Quiere decir que yo, para tener la misma aislación térmica, necesito un espesor de 10 milímetros de poliuretano o de 866, casi 90 centímetros de hormigón. ¿Por qué? Porque básicamente el hormigón armado no es aislante. En lambda, o el coeficiente de conductividad térmica del hormigón, digamos, es muy bajo. Con lo cual, digamos, en función de las propiedades intrínsecas de cada tipo de material, es la conductividad térmica que vamos a tener. Igual, cuidado con esto. Yo he visto membranas aislantes de 2 milímetros de espesor. Desconfíen de eso. Tendría que tener un súper coeficiente de conductividad térmica ese material. Mucho más que una espuma de poliuretano, que ya es un aislante extremadamente bueno. Fíjense que el poliestireno expandido, que es un telgopor, se necesita casi el doble. Y la fibra de vidrio también, que son los aislantes que más se utilizan en la construcción. Con lo cual, tengamos también un poco de cuidado con esas cuestiones que ofrece una membrana de 2 milímetros que nos va a proveer de aislación térmica. Si se lo presenta con un certificado de algún organismo oficial, ahora vamos a ver cómo se elige esto, ahí sí, digamos, pero no hay. Son materiales demasiado caros para hacer. Bueno, en la Argentina tenemos toda una serie de normas IRA, desde la 11.549, pasando por todas las de la 11.600, que tienen que ver con el acondicionamiento térmico de edificios, los métodos de cálculo para eso, la 11.601, las clasificaciones bioambientales, porque obviamente hay distintas consideraciones de confort y consideraciones de aislación y resistencia térmica en función de dónde está ubicada, digamos, la propiedad. Eso lo establece en esta clasificación bioambiental la norma IRAM 11.603. La de ahorro de energía por calefacción, que es la 11.604, que nos permite calcular el coeficiente volumétrico de pérdidas globales, que esto lo tienen que haber visto en instalaciones complementarias, porque es parte de los sistemas de calefacción. Las condiciones de habitabilidad, los valores máximos de transmitancia térmica que vamos a utilizar nosotros, encerramientos opacos, y las verificaciones de condensación de vapor de agua, ya sea superficial
o intersticial en muros y techo. Pero no solamente estas son normas IRAN que son de cumplimiento obligatorio, sino que en la provincia de Buenos Aires, según la ley 13.059 y su decreto reglamentario, el 1030, son de aplicación obligatoria y el Poder de Policía están transferidos, para este caso, a las municipalidades que debieran hacer el control. Y me escucharon bien, debieran, porque en realidad no se hace. Porque, no tengo una explicación, pero esto, digamos, en el momento de presentar el proyecto, se debería presentar este cálculo. De todas maneras, nosotros como profesionales lo debemos hacer sí o sí. Primero, porque vamos a entregar un producto que es un edificio con estándares de calidad muchísimo más altos y van a ver que no tiene una implicancia económica muy importante. En realidad, digamos, es hacer bien las cosas, es hacer bien un proyecto, hacer este tipo de cálculo, que es un cálculo extremadamente sencillo, lo vamos a ver, pero lo importante es entender el concepto más allá del cálculo. Entender el concepto de por qué aislamos, para qué, para una cuestión de sustentabilidad y también, por ende, de confort. Entonces, ahora sí vamos a repasar cuestiones que están dentro de la norma y que son importantes que tengamos en cuenta desde el punto de vista conceptual, para poder estudiar estas normas y poder realizar los cálculos correspondientes. Y después veremos, digamos, cómo es el proceso constructivo para este caso. La primera cuestión tiene que ver con la conductividad térmica, recién la mencionábamos, que básicamente, digamos, en la norma IRAN 11.601, está definida, digamos, para nuestro país como el flujo de calor que atraviesa un elemento unitario de lado y cara de 1 metro, donde la temperatura A en la cara A se incrementa hasta B en 1 grado. Entonces, esto se hace de distintos materiales y se calcula el coeficiente de conductividad térmica, lambda, que en este caso, como les decía, está dado en watt sobre metro por grado Kelvin, porque utiliza, como son todas las normas argentinas, del sistema métrico nivel argentino. Yo les puse una tabla de equivalencia igual en la publicación, porque van a encontrar que algunos cálculos se siguen haciendo con el sistema inglés, que tiene kilocalorías y grados centígrados, con el que más habitualmente nosotros estamos acostumbrados. Es decir, esto, en realidad, no hay una, en el país no hay una, si bien está, digamos, la norma que debemos aplicar el sistema métrico argentino, digamos, no se lo aplica en todos los casos y a veces se tiende a confusión, pero bueno, ahí yo les coloqué las unidades equivalentes para que ustedes puedan en todos los casos hacer las conversiones que necesiten. Esto es un punto que tiene que ver con la conductividad térmica. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con las condensaciones o el intercambio, básicamente, de humedades en función de las presiones de vapor relativa, que es la permeabilidad al paso de vapor. Es decir, yo tengo un elemento unitario, el cual en la cara A tiene una determinada presión de vapor, y en B tengo esa cantidad más 1 kilopascal, en una determinada unidad de tiempo. Entonces, este concepto de permeabilidad al paso del vapor, denominado delta, es cuando tengo en B una presión mayor que en A en 1 kilopascal. Esto es importante. El concepto de presión de vapor de agua en el aire y dentro de la constitución del objeto es importantísimo para entender el procedimiento. Yo siempre doy el mismo ejemplo, digamos que es sencillo. Imagínense, el de la toalla colgada en el cordel. Distintas presiones de vapor de agua en el sólido, en este caso que sería la toalla, y en el aire, transferencia por diferencia de presión de vapor de agua, en este caso sería de la toalla al aire. Como para entenderlo, digamos, rápidamente. Acá hay otro tipo de mecanismo, digamos, en materia de construcción, pero básicamente es lo mismo. No hay tampoco una diferencia sustancial en eso. Bueno, si yo quisiera calcular la resistencia térmica de una capa, en este caso lo hacemos con un material cualquiera, pero podría ser ladrillo o la mayoría. La conductividad térmica, perdón, la resistencia de esta capa está dada por el espesor que tiene la capa sobre la conductividad térmica de este material. Entonces, si yo tengo materiales con conductividades térmicas muy bajas, ¿para qué? Para que la resistencia sea alta, voy a tener que tener espesores importantes. Ahora, si esto, digamos, si la conductividad térmica es muy baja, con espesores más pequeños, voy a tener gran resistencia térmica. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, distintas superficies? Por ejemplo, el aire exterior, un módulo, supongamos, perdón, no, ¿qué pasa, digamos, cuando esto está, digamos, ya es un elemento de construcción, disculpen, y tenemos de un lado el aire exterior y del otro lado el aire interior? Hay una resistencia, digamos, superficial en ambas caras, que tiene que ver con cuestiones de convección que se dan en esa superficie y dependen, digamos, muchas veces de la emisividad que tiene la superficie, es decir, el reflejo de calor que tiene la superficie, y la velocidad del aire dependiendo del viento y demás. Entonces, hay definida una resistencia térmica superficial exterior y otra interior que se da en cualquier tipo de cerramiento. No importa si el cerramiento es simple, si es un doble muro, lo que sea. Estas resistencias superficiales aparecen siempre.
La norma lo que hace, para que no la tengamos que calcular, lo que ha establecido, estas normas no solamente son para cuando el flujo de calor es horizontal, como es en este caso, que es el de los muros, sino, supongamos que aquí tuviéramos una cubierta, también cuando tiene un determinado ángulo, si la cubierta es con pendiente y si la cubierta es plana, cuando esto es perpendicular al plano. Define la norma ya directamente, digamos, para las distintas condiciones de invierno o verano, cuáles son esas resistencias superficiales, interior o exterior, dependiendo de cómo es la dirección del flujo de calor. Entonces, supongamos, nosotros estamos en una condición de invierno, como es en este caso, el flujo de calor, ¿de dónde va a ser? Donde está más caliente, en el interior hacia el exterior. Entonces, la resistencia superficial, en este caso, digamos, exterior, va a tener 0,04, porque el flujo de aire es horizontal, y la interior 0,13. Ya son valores que los da la norma, directamente, para en todos los casos. Cuando es ascendente, por ejemplo, en este caso, condición de invierno, para una cubierta inclinada, bueno, tomaremos 0,10 y la exterior 0,4. Esto ya está dado por la norma, está en la norma 11.601. Estas normas las pueden consultar, están en la biblioteca. Yo las tengo, pero, digamos, no se pueden, en realidad, por un convenio que tiene la facultad, digamos, estaría cometiendo un delito si las comparto. Sí, lo que les voy a compartir es una separata de la parte que necesitan ustedes para poder realizar los cálculos y realizar, digamos, las tareas que necesitamos. Pero no les puedo compartir todas las normas, lamentablemente, pero en la facultad, en la biblioteca están todas las normas. Si ustedes las necesitan, pueden recurrir porque hay muchas cosas, digamos, cuestiones, digamos, particulares que en la generalidad del planteo que hacemos, esta es una materia de proceso constructivo, pero sí es importante saber esto, es extremadamente importante, pero no le podemos dar, digamos, el carácter de una, dos o tres unidades solamente este tema, que es lo que debería llevar para poder hacerlo, digamos, con todas las particularidades, pero ya le digo, las normas están, y están en la biblioteca a disposición. Bueno, supongamos aquí, digamos, un elemento, digamos, de 3 capas, que tranquilamente uno que se imagina acá, digamos, muro, digamos, un muro, en este caso, la capa es un muro. Pero también yo te podría decir revoque fino, revoque grueso y muro, dependiendo del espesor. Entonces, esto para cualquier, para cualquier conjunto de distintos tipos de materiales que conforman, digamos, un componente que tenga capas homogéneas. Esta sería la primera capa homogénea, la segunda capa homogénea, la tercera capa homogénea. Por eso todo esto no puede configurar básicamente tenemos que establecer la diferencia entre un revoque, por más que tengan distintos espesores, porque el espesor donde se juega acá, en la resistencia. Acuérdense, la resistencia es igual a ¿qué? Voy un cachito para al espesor sobre el coeficiente de conductividad térmica. Entonces, si esto es un revoque fino, serán 5 milímetros, si es un revoque grueso, esto serán 20, y si esto es la pared, serán 120. ¿Cuál es la resistencia térmica total de este componente con distintas capas homogéneas? La resistencia total va a ser, si este es el interior, la resistencia superficial interior, que es la que vimos anteriormente, la sumatoria de todas las resistencias de cada uno de los componentes, más la resistencia superficial exterior. Esto me daría a mí cuál es la resistencia total que tiene en este caso el muro. Esto es muy importante, conocer esto. ¿Qué pasa cuando tenemos una cámara de aire? Primero le voy a explicar el motivo de por qué se limita el espesor de la cámara de aire. Básicamente se hicieron distintos tipos de ensayos con, lo vamos a ver también un poquito más adelante, con emitancia alta o baja, que sea reflectiva, que en la construcción esto no se puede hacer porque hay polvo, entonces reflejar no refleja, entonces todas las paredes, la gran mayoría son de emitancia alta. Entonces se hicieron, digamos, distintos tipos de, con el mismo tipo, digamos, de panel exterior e interior, se fue modificando el espesor y se fue calculando la resistencia térmica de la cámara de aire. Yo resumiéndolo aquí, fíjense, para un espesor de cámara de medio centímetro, la resistencia térmica era 1,61. Perdón, esta es la inversa de la resistencia térmica. Cuando tengo 1, es decir, 1 centímetro, tenía 1,53. Cuando la llevé a 2 centímetros, tenía 1,49. Le hice mucho más grande, muchísimo más grande, 5 centímetros, y fíjense que apenas varió. Con lo cual, lo que se establece es que las mejores prestaciones para las cámaras de aire se hacen alrededor de los 20 milímetros o 2 centímetros. Es muy similar a lo que está aquí. Digamos, fíjense, tomemos acá, digamos, yo dije casi todas son de emitancia alta, tomamos esta parte del cuadro. Con 5 milímetros, digamos, vamos a suponer que sea horizontal en la pared, tenía 0,11 en este caso de resistencia. Cuando me fui a 2 centímetros, tengo 16, creció, sí, bastante, 40%, pero le hice casi 5 veces más, hasta 100, y fíjense que apenas creció un décimo. Con lo cual, esta es la medida más conveniente de las cámaras de aire. Hay que ver si están ventiladas, no ventiladas, pero en general esa es la mejor medida. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo de cómo calcular, que es lo que ustedes tienen que saber realizar, y básicamente, digamos, para tener distintos tipos de posibilidades y de elecciones. Que esto se hace a nivel de proyecto, esto no lo puedo hacer cuando estoy construyendo, esto lo tengo que hacer en el proyecto, cuando elijo los materiales. Fíjense este caso. Vamos a calcular la transmitancia térmica, que es la inversa, de la resistencia de este componente que tengo, digamos. Un muro, un doble muro con cámara de aire, ladrillo
macizo exterior, ladrillo macizo interior, el revoque grueso, el revoque fino, y lo que está aquí como 4 sería la capa aisladora horizontal, que está en la parte exterior del muro interior. Y aquí tenemos los distintos espesores. El enlucido de yeso, es decir, el revoque de yeso 1 centímetro, el revoque grueso 2, el ladrillo común 12, el revoque hidrófugo 1 centímetro, la cámara de aire 2 y el ladrillo. Esta tabla se las da, yo después les voy a pasar una hojita de Excel para poderlo hacer, digamos, relativamente más rápido. Esta tabla es la que establece como tabla de cálculo la norma IRAN 11611. Aquí pondremos el nombre del proyecto, aquí el elemento, este es un muro, tipo 1, que la vamos a hacer para una condición de invierno. El flujo de calor en este caso va a ser horizontal, es decir, va a ir desde el interior, el de calor, hacia el exterior, las pérdidas que voy a tener. ¿Cómo calculo esto? Dijimos que la resistencia era ¿qué? Vuelvo a repasar rápidamente, era el espesor sobre la conductividad térmica. Entonces, en esta tabla lo que voy a poner son los distintos espesores y la conductividad térmica de cada material. ¿Dónde sale este dato? Por ejemplo, para el enlucido de yeso. Aguarden un minuto que eso, para ver de dónde sale este dato, aguarden un minuto que ya lo busco eso porque no lo tengo en este momento. Bien, decía, ¿de dónde salen estos valores de conductividad que son de cada material? Material manufacturado, porque es de ladrillo, no es del cerámico que compone el ladrillo, sino del ladrillo. En un ladrillo, entre cara y cara, digamos, cuál es la conductividad térmica que tiene. Esta es dos maneras de conocerlo. Una es directamente en la norma IRAM 11601. La buscamos ahí, aquí está todo explicado, digamos, está, digamos, aquí aparecen, digamos, las resistencias superficiales que les decía recién, qué pasa con las cámaras de aire, es decir, es un poco lo que les vine explicando de manera resumida hasta recién. Y aquí aparecen las conductividades térmicas de los materiales probados en un organismo oficial, en este caso, digamos, el IRAM, ¿no? Y aparecen, digamos, distintos tipos, que ellos aparecen desde la roca, mortero, fíjense, mortero, y aquí, fíjense que todo es conductividad térmica, pero cuidado con las unidades, ¿eh? En todos los casos hay que mirar bien a las unidades, estos watts sobre metro grado Kelvin, que es lo que vamos a ver. Fíjense acá, va a aparecer por acá el lucido de yeso. Le da según la densidad, esto es según como la cantidad de yeso que tiene, digamos, en función de la arena. Entonces, cuando es menos pesado, como en este caso 800, tengo más yeso, la conductividad térmica es menor. Cuando tengo más arena, que conduce más, tengo una densidad aparente superior y la conductividad térmica es mayor. Yo aquí, fíjense que elegí 0,49. ¿Por qué? Porque básicamente, mi enlucido de yeso, que es este que está aquí, que está aquí, digamos, tomé un intermedio. Usted debería saber incluso con qué densidad de yeso lo estoy haciendo. Pasa lo mismo, digamos, para el revoque grueso. Vamos a ver, para el ladrillo, que yo aquí tengo 0,81. A ver, lo buscan aquí, digamos, y hay distintos tipos de ladrillo. Los ladrillos, por lo general, yo les mostré, y hay una tabla que les di, que tenían los valores de conductividad. Ven aquí aparecen distintos ladrillos huecos y demás. Fíjense que tienen los valores. En este caso tienen directamente la resistencia. Es decir, en este caso no tienen la conductividad con el espesor. ¿Por qué no tiene eso? Porque en este caso ya están dados para distintos espesores. Es decir, para un espesor de ladrillo de 12, la resistencia es tanto. Para un ladrillo de espesor de 18, la resistencia es tanto. Por eso aquí, digamos, aparece como distinto. En este caso sí está, porque es un ladrillo común, macizo, que no debe estar acá en la norma IRA, no lo he sacado acá, sino de un fabricante, que ha fabricado el ladrillo y le ha hecho el ensayo como corresponde. Entonces aquí ponen esto. Si no, directamente, digamos, se independizan del espesor y buscan el espesor en la norma y aquí ponen directamente el valor de la resistencia. Si no, se calcula acá, se calcula como vimos, eso de lambda van a calcular. Vamos a tener la resistencia superficial interior y la resistencia superficial exterior. Una vez que hago este cálculo, sumo todo esto, me va a dar aquí el valor de la resistencia total de ese muro. Aquí lo que tiene, que es importante, es para poder parametrizar bien, por ejemplo, lo que yo decía de yeso, y saber que lo saqué, dónde lo saqué, tengo la densidad. Y también los kilos por metro cuadrado. Pero esto no es necesario, si lo que nos interesa a nosotros es calcular la resistencia superficial. Si hacemos la inversa, es decir, 1 sobre R nos va a dar la transmitancia térmica. ¿Y por qué calculamos transmitancia térmica? Por lo que vamos a ver ahora. Este valor de transmitancia térmica lo vamos a comparar con los grados de confort que establecen la norma IRAN 605. Fíjense, 1,49 tengo. La norma IRAN 11.605 divide el país en distintas zonas bioambientales. Zona 1, 2, 3, en función de la temperatura y demás, digamos, de muy cálido a muy frío. Nosotros, que estamos aquí, por lo menos donde está la facultad, que es en la barriga, estamos aquí, estamos en la zona 3A. Simplemente para ubicarlo. 3A es templado cálido, como ustedes ven aquí.
Y la norma da para esto, ahora si quieren la busco, así no ven, esto digamos está pasado de la norma, pero si me dan un segundo o en un minuto, que como les comentaba, digamos, la norma 11.605 da los valores máximos de transmitancia térmica en cerramiento opaco. Es decir, lo que me va a dar esta norma, acá tiene, lo voy pasando rápido porque me va a dar estos valores, que son los de transmitancia térmica máximo admisible para condición de invierno. Y me da para muros, en la condición de invierno me da para muros y para techos, y me da distintos valores. A, que es para nivel A, valor nivel B y nivel C. Si yo estoy con una transmitancia térmica mayor que la de nivel C, esa construcción, digamos, para la condición de invierno es inadmisible. Si estoy en la condición B, que sería la de medio, verifica con el mínimo, según la ley. Y si estoy abajo del nivel C, que es el mínimo, no verifica, con lo cual no lo podría construir. Tendríamos más o menos, no sé, el 80% de vivienda menos si aplicamos realmente la norma. Entonces, fíjense que aquí, digamos, directamente yo tengo para nivel A y B, para las condiciones, y para la condición de verano depende de la zona bioambiental. Que nosotros no vamos a hacer cálculo de verano, pero es exactamente lo mismo. Entonces, nosotros teníamos 1,49. Vamos a ver cómo nos ubicamos. Fíjense que esta es una pared de mediana calidad. 1,49. Estamos con temperatura de exterior exterior, aquí no la varía, vamos a poner menos 1, menos 1 grado. Y dijimos 1,49 para muro. Fíjense, nosotros tendríamos que tener como mínimo, o perdón, como máximo 0,99. Estoy teniendo 1,49 con esa. Imagínense con una pared de bloque. No cumple. Quiere decir que esta pared directamente no cumple. ¿Cómo lo puedo mejorar? Sencillo. Aquí en vez de una cámara de aire, coloco, vamos a ver el ejemplo, no se lo voy a dar ahora, coloco poliestireno expandido, Tegopor. Entonces, en vez de tener este valor muy chiquitito acá, probablemente este valor esté alrededor, a ver si lo voy a decir rápidamente, esté alrededor, no lo tengo acá, está alrededor de 0,60, porque depende también de qué tipo de poliestireno. Entonces, si yo tengo 0,60, acá tengo 1,20, hago la inversa de eso y generalmente me va a caer en valores admisibles. ¿Se entendió el cálculo de esto y de la importancia que tiene esto? Bien, voy a tomar la palabra de Lucas como el de la mayoría, pero digamos, esto tienen que hacer ejercicios de esto porque esto es muy importante, básicamente para poder establecer estas cuestiones, porque aparte son de cumplimiento obligatorio por la ley. Y es importante hacerlo. Eso por un lado, pero no es solamente cumplir con la ley, sino que también por una cuestión de ética profesional. Nosotros, digamos, hacemos construcciones que, aparte de cumplir con la ley, digamos, tiene que tener un determinado grado de calidad. Si esto no me cumple, digamos, no lo puedo hacer. Esto, en realidad, lo que hicimos nosotros, calcularlo para, vamos a hacer varios ejemplos en la práctica, no se preocupen, lo calculamos para lo que sería, digamos, un módulo relativamente homogéneo que sería toda la pared. Pero en realidad, ¿qué pasa? Digamos, cuando, fíjense esto, perdón, fíjense esta gráfica. Esta gráfica es en escala métrica y en escalas de resistencia superficiales el ejemplo que les di recién. En este caso, digamos, tengo una temperatura interior de 18 grados y cómo la transmitancia térmica va haciendo que esta temperatura, debido a la baja resistencia que tiene, con una cámara de aire, llegue a menos 1 grado. Si yo aquí dibujo la resistencia térmica, y en la cámara de aire tengo, digamos, una que es 0,17, aquí fíjense que está la interior, la resistencia superficial interior, la exterior y la de cada uno de los componentes. ¿Qué pasa si yo, en vez de tener una cámara de aire como tengo aquí, coloco poliestireno expandido? Fíjense si yo, en la escala de resistencia, como pasé de 0,17 a 1,22 aquí, donde la resistencia térmica total acá era 0,663 y acá es 1,71. Como simplemente colocando un aislante en ese lugar, puedo modificar, pero más del doble, mucho más del doble, la resistencia térmica de un muro. Este concepto es muy importante, extremadamente importante. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos paneles que no son homogéneos? Típico caso, estructura independiente con cerramientos de ladrillo cerámicos huecos. Obviamente esto tiene una transmitancia térmica totalmente distinta que esta. Con lo cual, en este lugar, lo que se va a desarrollar es un puente térmico constructivo. Es decir, aquí tengo una parte de una construcción que ya dejó de ser homogénea, lo que veníamos estudiando, y aquí lo que tengo es un puente térmico
constructivo. Pero también puedo tener un panel totalmente homogéneo, pero aquí tengo un espesor, aquí tengo un espesor, y aquí en el rincón tengo un espesor distinto. Fíjense cómo las líneas de isotemperatura, igual temperatura, como aquí, esto está mucho más frío que aquí. Y es todo homogéneo. Aquí ocurre, digamos, lo contrario, está mucho más frío, digamos, solamente el elemento hormigón respecto al otro. En este caso es un puente térmico geométrico. Esa es la gran diferencia, digamos, entre este y este. Los que son de tipo geométrico, como es en el caso de los encuentros con la losa, en general hay formación de hongos en esta esquina, que es donde menos aire circula. Y las que son de tipo constructivo, la podemos muchas veces, ¿eh? A nivel de proyecto, después lo tengo que hacer también constructivamente, atenuar colocando aislante. Entonces coloco un aislante específicamente, digamos, sobre los elementos de hormigón, en este caso, de manera tal de poder hacer que algo que era heterogéneo y que presentaba, digamos, puentes térmicos constructivos, digamos, repararlo a través de la incorporación de aislantes en los lugares que corresponden. Fíjense, esto es un puente térmico sobre el metal de la carpintería. Fíjense que aquí, digamos, hay... vengo, digamos, con la carpintería y me encuentro con la parte de la carpintería móvil y el vidrio, digamos, totalmente con condensación, porque esto está a muy baja temperatura respecto a lo que está en la pared, por ejemplo. Entonces, esto también es un puente térmico. Por eso hay carpintería, lo vamos a ver en la unidad de carpintería, que lo que tiene son perfiles de ruptura del puente térmico, es decir, que son aislantes dentro de la estructura misma. Bueno, vamos a relacionar, una cuestión importante, estos puentes térmicos, la norma también los calcula. Y hay una metodología de cálculo que, digamos, no es compleja, lo pueden ver ustedes la norma, lo van a entender porque el concepto es similar a lo que hemos visto hasta ahora, pero, digamos, no hago desarrollo de eso, porque si no, básicamente, digamos, nos vamos en todo esto y perdemos un poco la cuestión del proceso constructivo, que es lo que más nos interesa. Pero en general esto, digamos, se puede calcular y en todos los casos se cae una solución de este tipo, es decir, de tener que poner un aislante. Bueno, relacionamos ahora, digamos, qué pasa con la aislación térmica y con el tema de las condensaciones. Aquí tenemos una norma que tenemos que cumplir, que es la 11.625, que es la que nos ofrece no solo los métodos, sino los parámetros de comparación para poder controlar esas condensaciones que no quiero, ya sea superficiales, es decir, sobre el paramento, o en la parte interior del muro, que es más preocupante todavía porque incorpora humedad dentro del muro con todo lo que eso implica. En una vivienda, ¿dónde tenemos nosotros básicamente generación de vapor? Por un lado tenemos en las actividades de cocina, es decir, cuando yo cocino tengo un ambiente totalmente cerrado, generalmente cuando el agua entra en ebullición, genera vapor. En el uso de los baños con la ducha, y también con la simple ocupación de las personas, es decir, las personas respiran, y al respirar, básicamente van emitiendo humedad que se transfiere al ambiente. Esta forma de condensarse del vapor, digamos, en forma de gotas de agua sobre una determinada superficie, tiene que ver con la temperatura del punto de rocío, digamos, que tenemos en el aire. Entonces, para controlar esto, como yo les mencionaba anteriormente, lo que puedo hacer es ventilar. Yo digo, ustedes se duchan, completamente cerrado el baño, únicamente que tengan calefacción en el baño, si tienen calefacción, pero tiene que estar muy alta, Le digo, tiene que tener calefacción por lo menos a más de 26 grados para que una ducha caliente, imagínense que, ¿cuál es la temperatura del cuerpo de ustedes? 36 grados, 35, bueno, el agua está más caliente porque si no se mueren de frío bajo la ducha. Entonces tengo que tener el ambiente calefaccionado muy alto para no generar vapor de agua. Si está más bajo, generalmente, digamos, se produce vapor de agua. ¿Y dónde se condensa? ¿Dónde lo ven ustedes? O sobre lo cerámico o sobre el espejo. El espejo, que es cristal, tiene, digamos, aislación térmica cero, tiene una alta permitancia térmica, lo que hace, como está frío, se condensa sobre eso. ¿Cómo lo solucionan? Abren una ventana, hacen el intercambio de presiones de vapor de agua entre el aire que tenían adentro, digamos, totalmente saturado de vapor, y el aire de afuera que no tiene vapor, únicamente que fuera haya neblina, digamos, sino rápidamente, digamos, ese intercambio de los distintos estados de presión de vapor de agua va a hacer que, digamos, ese vapor se vaya, pero todo lo que está, todo el vapor que se generó, digamos, está depositado en agua en la superficie, no todo, parte se va, digamos, y parte queda en la superficie. Entonces me va a generar una determinada cantidad de agua en el aire, y lo que yo tengo que controlar es esto, es decir, yo quiero controlar las condensaciones, tengo que controlar la cantidad de agua en el aire. ¿Lo puedo controlar con ventilación? Sí, pero no puedo vivir dentro de una casa, digamos, que no sé, si una temperatura de confort son 20 grados, 22 grados, para no puedo vivir con una temperatura interior de 12 grados. Es decir, tengo controlado, no voy a generar vapor de agua bajo ningún punto de vista, ahora estoy muerto de frío. Esto que parece así tan, digamos, tan absurdo, no lo es tanto cuando veamos ahora cuándo se genera esto. Yo lo que siempre tengo que tener es que la temperatura de la superficie sea mayor que la temperatura del punto rocío del vapor de agua que se está generando en el lugar. Esta temperatura de la superficie, ¿cuál va a ser? Si este es un muro, este es el exterior y este es el interior, yo acá tengo, digamos,
esto va a tener una determinada resistencia térmica. Si acá tengo una temperatura muy baja, vamos a poner 0 grados, voy a poner algo. Si tengo una alta resistencia, aquí, digamos, voy a tener muy pocos grados sobre la parte interna. Ahora, si tengo una resistencia muy baja, acá voy a tener una temperatura muy baja, que seguramente va a ser esta temperatura superficial de este parámetro, va a ser menor que la temperatura de rocío de agua. Entonces, tengo condensación superficial. Si fuera al revés, no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aislar. Tengo que tener resistencia en los componentes, hacer una buena aislación. Bien. Entonces, lo que yo tengo que básicamente evitar para aislar es que el calor se me vaya, digamos, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, pero que se me vaya. Controlar la temperatura de todo el contorno sólido. Yo aquí estoy hablando de muros, pero tengo que puedo controlar muy bien la temperatura de todos los muros, pero no controlo la abertura, no controlo la cubierta y estoy en lo mismo, tengo las pérdidas por ahí. El piso es un tema en particular, generalmente por la inercia térmica que tiene el piso, es decir, muy distinta al del aire que rodea toda la edificación, generalmente el piso, digamos, no es crítico en esto. Pero podría pasar en algún caso donde las temperaturas fueran, digamos, muy distintas. Ya digo, la inercia térmica en el piso es mucho menor y generalmente las temperaturas son más equilibradas, básicamente por el intercambio de temperatura en esos lugares, ya digo, tiene una inercia térmica mucho más baja. ¿Qué es lo que tengo que impedir? Las condensaciones superficiales o intersticiales. Para eso que tengo que hacer, controlar la temperatura y que el contorno sólido, todo, muros, cubierta y carpintería, digamos, sean resistentes térmicamente. Bien, expliquemos ahora, este diagrama lo conocen, ¿no es cierto? Por favor, contéstenme todo lo que puedan. ¿Lo conocen este diagrama? ¿Cómo funciona bien todo? Si no me contestan esto, no puedo seguir adelante, por eso digo. Bien, ¿no? Esto en realidad lo tendrían que haber visto en instalaciones complementarias. Con esto se calcula el aire acondicionado. No hay manera de no calcularlo. Pero bueno, si no lo vieron, pero menos mal que me contestan. No importa, yo les voy a explicar de qué se trata esto. En algún momento por ahí, cuando estén en el final, digamos, seguramente lo van a tener que estudiar. Esto es el ABC de la termodinámica, no hay vuelta. Para aire acondicionado lo tienen que haber visto sí o sí, únicamente que no hayan llegado a esa metodología y no lo hayan visto, pero es, ya digo, el ABC. Se lo explico rápidamente y me van a tener que creer, digamos. Bueno, entonces estamos en un, si no vieron nada de aire acondicionado, estamos en un problema más grande. Bueno, punto y aparte, se lo explico para lo que lo necesito yo acá y que es importante que ustedes lo sepan. Este es un diagrama que básicamente está construido por, en el eje de las X tiene el aire seco, con la temperatura, es decir, aquí tengo aire seco y la temperatura del aire seco acá, ven, van de menos 8 a 25. Después tengo líneas, curvas, perdón, no líneas. Todas estas curvas que ustedes ven aquí, que dicen 20, 40, 60, 70, hasta arriba, hasta que llego al 100. Estas son en porcentaje. Aquí lo que tengo es niebla, o el aire totalmente saturado. Entonces, aquí lo que tengo son temperaturas del aire, en esta última, de acá, de menos 5 hasta aquí, pero esto es el aire totalmente saturado. Si yo quiero saber, digamos, cuál es la condición del aire no sé, a 50% de humedad para una determinada temperatura, tengo que venir a esta línea, que era la 50. Aquí tengo la humedad relativa, que en realidad coincide con esto. Y en el eje de las Y aquí tengo, en doble escala, el contenido de humedad en gramos por kilo de aire seco, es decir, cuánta humedad tengo por cada kilo, en gramos por cada kilo de aire seco, o lo que se traduce en otra escala, la presión de vapor en kilopascal de ese aire. Entonces, vamos a ver ahora distintas posibilidades. Supongamos que yo tengo el aire seco, digamos, está hasta una temperatura. No, les voy a hacer el ejemplo de esto que es más fácil. Voy a partir acá en 1. Voy a partir de acá de 1. ¿Ven esto que está acá? Esto es 1. ¿Qué estoy haciendo en 1? Estoy en el baño de una vivienda. Con una temperatura de 20 grados adentro del baño y una humedad relativa del aproximadamente 70%. Por eso tiene esta curva que está acá. ¿Ven? Esto es 70, esta es la curva de los 70. Más o menos aproximadamente. Me empiezo a bañar con una ducha caliente. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Primero se va a elevar la temperatura. Vamos a suponer que la temperatura se va hasta 25 grados. Pero a su vez, estoy generando vapor. Entonces va a crecer hasta que tengo todo vapor adentro del baño. Pero cuando no ven más dentro del baño por vapor, entonces llegamos a esta condición, que es la 2. ¿Qué tengo ahí? Tengo que la temperatura se elevó de 20 a 25 y que la humedad relativa de 70 se elevó hasta 100. ¿Hasta ahí me siguieron? Bien. ¿Qué hago ahora? Ahora lo que hago es, este vapor, digamos, choca contra los cerámicos de la pared. Y vamos a suponer que los cerámicos no están como el aire a 20 grados, sino que están más bajos, que están a 17 grados. Entonces, se condensa sobre la pared, es decir, aquí tengo agua, lo que ustedes ven, y llega hasta este lugar, hasta 3. ¿Por qué hasta 3? Porque dije que iba a estar acá a 17 grados.
Bueno, si yo quiero saber, por esa diferencia de temperatura y diferencia de humedad relativa, cuánto, cuánto, cuánta agua, digamos, le entregué yo al ambiente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Fíjense, yo acá tengo en el punto 3, tengo 12 gramos por kilo de aire seco. Pero había llegado a ¿cuánto? A 20 había llegado cuando estaba condensado totalmente. Quiere decir que lo que yo le entregué es la diferencia entre 20 y 12. Es decir, cuando yo produzco esta humedad dentro del baño, lo que hago es entregarle 8 gramos por cada kilo de aire seco. Este mismo ejemplo lo tiene en la publicación, lo pueden repasar. Es muy sencillo, es solamente teniendo en cuenta esto. Lo que pasa es que esto lo vamos a necesitar ahora para poder calcular lo que vamos a ver ahora. Bien, ¿por qué hablamos de condiciones hidrotérmicas? Hidro porque tiene que ver con el vapor de agua en el aire interior. Y térmico porque tiene que ver con el calor interior y el frío exterior. Lo vamos a hacer para condición de invierno. Por eso se denomina hidrotérmico. El agua va a estar en estado gaseoso, en forma de vapor de agua, que me va a producir el contenido en el aire del ambiente. Voy a tener solicitaciones. ¿De qué tipo? Hidrotérmica. ¿Y eso qué me trae? Problemas. Patología, es decir, enfermedades de los componentes de las edificaciones. ¿Qué tengo que hacer? Tratar de solucionarlo previamente. Por esto se calcula antes. Esto es parte del proyecto. No se olviden nunca eso. Esto es parte del proyecto. Cuando yo elijo los materiales dentro de los subsistemas, que varias veces lo hemos visto en la primera parte de la materia como algo generalista, tiene una importancia, pero es muy grande, porque básicamente tiene que ver con esto. Es decir, si yo quiero, digamos, prever estas solicitaciones hidrotérmicas, tengo que elegir bien los materiales. Material resistente. ¿Resistente a qué? Resistente térmico. Después puedo tener otros problemas, pero en principio también tengo que tener en cuenta. Si yo no tomo en cuenta esto, vamos a hacer una pared de bloque común. Toque la pared, está helada. Tengo un poquito de humedad, va a condensar. Esa condensación hace que se incremente el vapor de agua adentro y eso produce hongos y problemas de salud y grados de confort que son inadmisibles para la vida. Entonces, nunca tenemos que perder el rumbo de eso tampoco. Bien. ¿Cuándo aparecen estos problemas hidrotérmicos? En invierno o en clima frío. Es decir, si esto me dicen, vamos a hacer el cálculo para Río de Janeiro, no tiene demasiado sentido porque no voy a tener nunca otro problema. Tengo otro problema. El muro tiene que ser resistente al calor, pero no tengo problema de las condensaciones. Entonces, cuando el vapor de agua se condensa en la superficie interior, es decir, en el envolvente, voy a tener condensación superficial, que es un problema. Pero cuidado, que cuando se hace en la masa de los materiales en el interior, tengo condensación intersticial. Y ahí yo por ahí no me doy cuenta y se me degrada todo el material adentro y hace que la resistencia térmica del sistema cada vez sea más baja cuando el vapor de agua se empieza a condensar ahí adentro del espesor del muro. Vamos a ver acá unos ejemplos para que lo entiendan, rápidamente. Esto no está en la publicación, pero en general, digamos, es importante. Son cuestiones que generalmente ustedes ya conocen esto. Pero es importante, digamos, tenerlo en cuenta después, para que no nos quede solamente el método de cálculo en sí, sino lo que me interesa a mí es el concepto, conceptualmente cómo funciona esto. Fíjense, vamos a ver el gradiente térmico y el plano de condensación entre paredes exteriores. El gradiente térmico, obviamente, es la variación en una determinada dirección de la temperatura. Aquí tenemos, digamos, en el interior, 22 grados, humedad relativa 50%, y la temperatura acá en la superficie es de 11 grados. Fíjense, si la temperatura del punto rocío es 11 grados, ¿qué va a pasar acá? En ese lugar. Me va a condensar. No tengo alternativa. Tiene poco espesor y es muy mala la resistencia térmica, o que es lo mismo, digamos, tiene poca aislación. Acuérdense siempre que comparo temperatura del interior contra temperatura del punto rocío sobre la superficie. Si esto es bajo, estamos con un problema. Perdón, nos disculpen porque dije una cosa y señalé otra y no quiero que quede como un error. Lo que comparo siempre, disculpen, lo que comparo siempre es la temperatura del rocío del aire interior con la temperatura de la superficie. Cuidado. Si la temperatura de la superficie, digamos, es mayor, no voy a tener problema. Si es menor, estoy en problema. Fíjense este caso. El mismo muro, pero lo que hice es hacerlo de un espesor mayor. ¿Qué es lo único que hago? Es que en vez de condensarse acá en la superficie, se condensa un poquito más lento. ¿Sirve esto? No sirve. Tengo condensación intersticial. Tiene mediano espesor, insuficiente aislación térmica. ¿Qué pasa cuando le doy mucho más espesor? Esto se hace muy lejos, entonces acá no tengo ni siquiera ni condensación superficial ni intersticial. ¿Sirve? Sí, pero lo que estoy haciendo es rápidamente haciendo crecer el espesor. ¿Esto hasta cuándo lo puedo hacer crecer? Yo siempre en la construcción, nosotros lo que tenemos son estándares. Muros de 20, muros de 30, que ya prácticamente no se hacen. Si usted va a una casa antigua, de hace 2 siglos atrás, del año 1900, de principio del siglo pasado, 1900 y pico, van a ver que las paredes exteriores se hacían de 45. Esto era porque tenían que soportar mucho esfuerzo desde el punto de vista de tomar la carga de la cubierta. No, hacían de chapa. Era porque lo querían hacer aislante. Entonces, ¿qué hacían? La hacían de ladrillo porque no tenían otro tipo de aislante. ¿Y qué hacían? Hagamos más grueso y lo hacemos crecer. Hoy por hoy esto es inadmisible y lo que se hace en general es, no hago esto, no hago crecer el espesor. Acuérdense que R era E sobre lambda. Lo que hago es, busco lambdas pequeños, menores a 1, de manera tal de que esta resistencia crezca. Si esto es muy grande, tengo que hacer crecer el espesor.
¿Qué es lo que puedo hacer para alejar las temperaturas de la cara interna? Aumentar el espesor del muro, que dije ya no es una solución para esta época. Elegir lo que le mencioné recién, digamos, un material con mejor respuesta aislante, valores más chicos. Hacer un doble muro con cámara de aire, sí, pero fíjense que el que calculamos hoy no daba. Entonces, cuidado con esto. Esta es una verdad a medias. Y si no, sí está colocando un aislante térmico que ocupe el lugar de la cámara de aire. No daba para acá, para la barriga, pero si yo por ahí hago esto para la plata, donde la temperatura exterior de diseño es más alta, por ahí capaz que para allá. Por eso es muy importante saber dónde hacemos el cálculo según la clasificación bioclimática que la misma norma nos establece. Entonces vamos a calcular y vamos a verificar la condensación superficial según esta norma, la norma 11.605. ¿Qué datos tengo para el cálculo? La temperatura exterior de diseño, que puedo tomar o la que me da la norma, o la que yo sé. Aquí en la barriga, si a mí la norma me dice que es 2 grados, yo sé que acá hay helada, que sí tendría que tomar como mínimo 0 grados o menos. La humedad relativa exterior, 90 grados. La temperatura interior, esta 90 grados porque tomo la peor condición, que es la que me conviene. La temperatura interior, 18 grados. Podría tomar 20 para confort si quiero. Es una decisión mía. Guarda, porque cuanto más temperatura tomen acá, más fácil es que se produzca la condensación superficial. La humedad relativa, que esto me da un gráfico en Iran, que lo vamos a ver directamente, y puedo calcular la temperatura superficial interior, es decir, de todo el cerramiento interior, cuyas paredes son exteriores, es decir, dan hacia afuera, como la temperatura superficial interior va a ser igual a la temperatura que tengo en el interior, en este caso los 18 grados o 20, menos la resistencia superficial interior por la diferencia de temperatura sobre la resistencia superficial total. Esta resistencia superficial total es la que calculamos recién cuando calculamos la resistencia de un muro. Esta me la daba la norma, acuérdense, 0,17. Me daba la resistencia superficial interior y me daba la resistencia superficial exterior. Para que recuerden rápidamente, voy para atrás muy rápido, estas eran. Esta es la interior y esta es la exterior. ¿De dónde salía esto? De esto que me da la norma en función de cómo es el flujo, será 0,4, 0,3. Vuelvo rápidamente a donde estábamos para calcular la resistencia, la verificación de la condensación superficial. Entonces, y la resistencia total era la que calculamos recién, es decir, cuando hicimos el ejemplo. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Tengo la temperatura mínima exterior, yo aquí tomé según, para la barriga lo que dice la norma, que es 3 grados, pero en realidad acá te debería haber tomado menos. En la barriga es menos. La interior 18, puedo tomar 20. Cuanto más tome, acuérdense que es más difícil que verifique. La humedad relativa exterior, 70, y la interior se saca de este gráfico. Según la humedad relativa, perdón, según la temperatura de diseño, saco la humedad relativa interior. En este caso yo tengo para 3 grados, estoy por acá, 1, 2, 3, para esto me da 75. Pero si yo he tomado, en realidad, la que correspondía acá, que yo generalmente para mi cálculo tomo entre 0 y menos 2, dependiendo de la orientación, tengo menos, tendría una humedad relativa interior de 74 en vez de 75. Con estos datos, vamos a hacer el cálculo. Primero, aquí yo tomé, digamos, un ejemplo sencillo. Ladrillo, revoque grueso, revoque hidrófugo y yeso. Lo hice solamente para la parte interior. Pero acá faltaría, digamos, toda la parte exterior, el revoque grueso, lo que fuera. En este caso, digamos, para hacer un ejemplo sencillo, para simplemente como ejemplo. Tengo el espesor de cada una de las capas, tengo el coeficiente de conductividad térmica y hago la adición y voy a tener la resistencia. Si sumo toda esta resistencia, ¿qué voy a tener? La resistencia total. Más, cuidado, acá me está faltando la resistencia superficial interior y exterior. Es decir, la resistencia superficial interior y exterior son las que les mencioné recién. Entonces, lo que hago aquí es calcular la resistencia total, que es la exterior, perdón, y la de cada uno de los componentes como el espesor sobre el coeficiente de conductividad térmica. Hago esto, que es lo que hicimos hace un rato, para cumplir la norma 11.601, y tengo acá la resistencia total. Y voy a hacer este cálculo, fíjense, voy a calcular la temperatura de superficial, que es lo que a mí me permite, venimos aquí, fíjense que la temperatura superficial interior, el cerramiento en el interior. Entonces tengo, la temperatura interior había establecido que eran 18 grados. La resistencia superficial, según lo que me decía la norma, era 0,17, por la diferencia de temperatura, fíjense, yo había tomado ¿cuánto? La diferencia de temperatura para esto. 18 menos 3,1 me da 14,9. Dividido la resistencia térmica total. Esto me da que la temperatura interior, haciendo la cuenta, me da 11,4 grados. Perfecto. ¿Qué tengo acá? Uno de los parámetros que tengo que comparar, que en el paramento la temperatura es esta. Entonces ahora sí vamos a utilizar el diagrama psicométrico. Fíjense, con la temperatura interior y la humedad relativa, es decir, esto es lo que saqué yo recién, esto 11,4 es lo que voy a comparar. Y lo quiero comparar con la temperatura de rocío de la interior. Con la temperatura interior, que eran 18 grados, y la humedad relativa, que eran 75, voy a venir aquí
¿eh? Vengo. Temperatura interior, 18 grados. Subo. ¿Hasta dónde? Hasta 75. Me voy a la saturación del aire interior, que es donde se produce condensación. Es decir, no varió la cantidad, en este caso una. Y bajo, y me va a dar en este lugar, aquí, la temperatura de rocío del aire interior. En este caso, yo calculé acá, digamos, más o menos 13,3. 13,3 es más alto que la temperatura de la cara interior del muro. Es decir, 13,3 es más alto. Entonces, perdón, no es más alto. Disculpen, lo estoy leyendo mal. No es más alto. Entonces, ¿qué pasa? Existe riesgo de condensación. Si fuera más alto la temperatura del aire del rocío interior, digamos, no tengo riesgo. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo esto no lo puedo cambiar, porque estos son mis parámetros de cálculo con lo que yo saco la temperatura de rocío. Únicamente que ponga acá temperatura. Pero cuidado, porque si yo pongo temperatura más alta, miren, con la misma humedad relativa, es decir, voy a la misma humedad relativa, tengo temperatura, a su vez, de rocío a su vez más alta. Cuanto más alto es esto, más difícil. El problema está acá, en la temperatura de la cara interior del muro, que es muy baja. ¿Pero por qué es muy baja? Voy a volver todo para atrás. Es muy baja porque cuando yo hago acá el cálculo de esto, la resistencia es baja. Entonces, ahí está el problema. Veamos ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar los materiales. De esto van a tener varios ejercicios para hacer que son muy interesantes. ¿Cómo hago para calcular? ¿Esto le quedó claro esto? Es importante que lo hayan entendido. Por favor, díganme, o si tienen alguna duda o quieren que explique algo de nuevo. Si bien es bastante sencillo, es importante, digamos, que lo hayan entendido bien, por favor. Bueno, con esto, digamos, tengo riesgo de condensación superficial. Ni les cuento, acá no tengo ni que hacer condensación intersticial, porque la voy a tener seguramente. De todas maneras, vamos a ver cómo es el mecanismo para poder calcular las condensaciones intersticiales. Acá va a entrar en juego otra cosa que lo definí cuando empezamos. Teníamos dos cuestiones importantes, la conductividad térmica y la permeabilidad delta al paso del vapor de agua. Y habíamos definido que, según la presión de vapor de aire de una cara respecto a la otra, cuando teníamos un incremento de 1 kilopascal en una determinada unidad de tiempo, definíamos eso como la variable que sería la permeabilidad al paso del vapor de agua. Entonces, nosotros acá vamos a definir otra serie de variables. La difusión del vapor de agua tiene que ver con la permeabilidad. Es decir, cuanto mayor permeabilidad yo tenga, digamos, al paso del vapor de agua, mayor va a ser la cantidad de difusión, es decir, el transporte de humedad dentro del elemento sólido, es decir, dentro del muro. Por eso estamos estudiando cuestiones que son intersticiales. Para eso vamos a definir la permeancia. La permeancia es lo mismo que definíamos recién como la resistencia. Entonces, la resistencia, ¿qué decíamos que era? Resistencia térmica. Decíamos que era el espesor sobre la conductividad térmica, perdón, sobre el átomo. La permeancia, ya definida directamente como la conductividad térmica, digamos, o como análogo a la conductividad térmica, es la permeabilidad al paso del vapor de agua sobre el espesor. Todos los que tengan permeancia mayor de 0,75 gramos por metro cuadrado, altura kilopascal, son frenos al vapor de agua. Y los que son menores son barreras de vapor. ¿Qué necesito yo? Permeancias chiquititas, como antes necesitaba conductividad térmica chiquitita, porque necesito barreras de vapor, es decir, no quiero que pase el vapor, no que lo frenen nada más. Porque una vivienda tiene una vida útil muy considerable. Entonces, ¿qué me sirve a mí, digamos, tener un freno al vapor? Si a los 2 meses, digamos, ya tengo saturada la pared porque no tengo una barrera de vapor. Entonces, el concepto de barrera de vapor es muy importante, es decir, no deja pasar el vapor dentro de la estructura. Si yo necesito calcular, digamos, valores de materiales porosos, obviamente voy a utilizar la permeabilidad. Pero en el caso que nos interesa a nosotros, vamos a utilizar la permeancia. Este es un gráfico donde tenemos cosas que, como concepto, nos parecen que son muy impermeables. Le dije, digamos, el robot hidrófugo, ¿es impermeable o no? Sí, impermeable. ¿Es barrera de vapor? No, está lejísimo ese barrera de vapor. El vapor pasa. Pero no es un problema que yo tenga en las paredes. Yo lo que tengo, digamos, el problema en lo que definimos hoy es un problema que no tiene que ver con el vapor, porque no tengo generación de vapor, digamos, a nivel de capa aislada horizontal, sino lo que tengo son poros capilares que, por ascensión capilar, suben el agua. Pero en principio, digamos, uno pensaría, esto es impermeable. No, no, no. No, tiene un nivel muy baja, fíjense, de permeancia. Cuando vamos creciendo hacia aquí, tenemos mampostería de ladrillo, poliestireno expandido, fíjense, telgopor. ¿Les parece que impermeable sí o no? Impermeable sí, barrero al vapor de agua no. Fíjense que recién acá en los últimos, como es una hoja de aluminio, de 8 micrones de espesor, o el polietileno,
tenemos valores de permeancia relativamente alta y en general es lo que se utilizan como barrera de vapor. Fíjense, acá tengo bien establecido la diferencia entre barrera de vapor y freno del vapor. Todo lo que tenemos aquí arriba, que son los materiales que normalmente utilizamos nosotros, son frenos del vapor. Y acá abajo tenemos los materiales que tendemos que utilizar como barrera de vapor. ¿Qué es lo que más utilizamos nosotros de todo esto? Pintura asfáltica. Ese es el mejor, porque, digamos, de fácil colocación. Es decir, usted imagínese que yo tengo que ponerle hojas de aluminio de 8 micrones revistiendo toda la mampostería. Es imposible. Sí se suele utilizar estos, el papel craft, el fieltro asfáltico, en construcciones tipo más racionalizadas, en los paneles. Ahora les voy a dar un ejemplo. Entonces, así como yo calculaba la resistencia térmica, ahora lo que voy a calcular es la resistencia a la difusión del vapor de agua. En realidad es 1 sobre la permeancia. No vamos a considerar resistencia a la difusión del vapor en las capas de aire superficiales. Y cuando hacemos el cálculo de esto, no tenemos como en la resistencia térmica valores de resistencia superficial al paso del vapor de agua. Y vamos a calcular como la resistencia a la difusión del vapor de agua en varias capas de manera análoga que lo hacíamos anteriormente. La resistencia total va a ser 1 sobre la permeancia más la sumatoria por cada uno de los componentes del espesor sobre la permeabilidad. Perdón, el paso del vapor de agua. Disculpe, la permeabilidad del paso del vapor de agua. Entonces, vamos a hacer el cálculo según lo considera. Aquí la diferencia que tenemos es que lo vamos a tener que hacer, hallar el valor. Nosotros antes hallamos el valor solamente de la superficie interior. Acá lo vamos a tener que hacer en cada uno de los elementos superficiales que dividen cada capa homogénea. Por ejemplo, en la interfaz entre el revoque fino y el revoque grueso, entre el revoque grueso y la pared. En cada una de esas interfaces vamos a tener que ir calculando la permeancia y establecer una curva para ver dónde se cruzan, donde, si yo tengo que la temperatura del punto de rocío, digamos, es superior, estoy en un problema, como estaba en la condensación superficial. Entonces, ¿qué datos tengo? La temperatura exterior, la humedad relativa exterior, la temperatura interior, la humedad relativa interior, que sacamos el mismo gráfico, es porque sigue siendo el mismo, y lo que voy a hacer es calcular la temperatura en cada plano, en vez de en la superficie. Obviamente, en el primer plano, ¿cuál va a ser? La interfaz entre el aire y, supóngase, el revoque fino. Esa es la temperatura interior, que sería la del aire. La temperatura entre la próxima interfase va a ser la temperatura 1 menos el delta de temperatura, entre 1 y 2, sobre la resistencia a la difusión del paso de vapor sobre la resistencia total, hasta que yo voy a llegar a la temperatura exterior. Y la presión de vapor de agua a cada plano es lo mismo. Voy a arrancar con la presión interior y voy a ir haciendo lo mismo, exactamente como lo hacía acá para la temperatura, para la presión de vapor de agua. Para cada caso tengo que ir al diagrama psicométrico y sacar presiones interiores y exteriores y la temperatura del punto de rocío. Esto no lo tengo que hacer solamente para la superficie como lo vimos, para la superficie interior del parámetro, sino lo tengo que hacer para todo, para cada uno de los planos. Vamos a ver un ejemplo, así les va a resultar. Entonces, la temperatura en la cara del plano, voy a entrar como entré anteriormente, con la temperatura interior y la relativa. Voy a venir, pongo un ejemplo cualquiera, supónganse este, voy a venir hasta una determinada, y lo que voy a hacer para cada plano, hacer lo mismo que hice, sacar la temperatura del punto de rocío. Y compararlo a ver si tengo riesgo de condensación intersticial. Vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan. Esto es una construcción de tipo racionalizada, donde tengo una estructura, ¿no es cierto? Y una placa directamente que se coloca sobre la estructura, y tengo ese panel sándwich está formado por una placa de roca de yeso, papel craft, este es importantísimo, que es la barrera de vapor, un aislante, es decir, este aislante es lana de vidrio, en este caso papel craft con asfalto, por eso tiene barrera de vapor, una cámara de aire y una placa de hormigón liviano con un revestimiento cementicio. Ese es el panel, es decir, todo el panel que tiene este espesor, que yo lo voy a colocar, perdón, el dibujo, lo voy a colocar en una estructura, este espesor es esto que estamos analizando aquí. Un panel que va y se hace el montaje, ya lo vamos a ver cuando veamos construcción de cerramiento. Si yo calculo la caída de la resistencia de la temperatura, ¿cómo lo voy a hacer? Fíjense, como dijimos aquí, voy a calcular para cada plano esa diferencia. Ahora vamos a hacer un ejemplo, no se preocupen. Voy a calcular esto. Y voy a hacer también para cada plano la caída la caída de la temperatura del punto rocío. Por cada plano tengo que ir buscando en el diagrama psicométrico, para ir calculando la temperatura del punto rocío. Entonces tengo una planilla similar a la anterior, donde aquí tengo todos los materiales. Tengo acá las resistencias superficiales, interior, sí, aquí está mal, interior y exterior. Tengo aquí, digamos, la placa, cada uno de los materiales. Entonces tengo los espesores de cada uno, la conductividad térmica de cada uno de los componentes. Con eso lo que hago es calculo la resistencia térmica de cada capa, la sumo, y aquí voy a tener la resistencia total. Y puedo ir calculando para cada uno de los planos, digamos, teniendo la resistencia de cada plano sobre el delta T sobre la resistencia total, perdón, voy calculando para cada plano
cuál es la temperatura real en cada uno de los planos. Es decir, lo que voy calculando es esto. Esto es, cada uno de estos puntos. Plano por plano. En vez de hacerlo como lo hacíamos antes, solamente sobre la cuestión superficial. La superficie interior. Que son todos estos valores. De la misma manera, para cada uno de los materiales, tengo la permeabilidad, en el caso de la placa de roca de yeso, o en el caso de que sea barrera de vapor, como es este caso, digamos, de papel craft, el asfalto que tiene papel craft en realidad, y la cámara de aire, calculo la permeancia. Para los demás, utilizaré los valores de la permeabilidad. ¿Esto por qué? Acuérdense, muy rápidamente. En esta tabla, los materiales más porosos, saco la permeabilidad, y en los materiales que son barreras de vapor, trabajo con la permeancia. ¿Ven? Aquí se ve claramente. Esto es permeancia, perdón, permeabilidad, y esto es permeancia. Bueno, también voy a ir sacando capa por capa la resistencia al vapor del paso de agua. ¿Esto cómo lo hago? Perdón, un poquito por atrás. ¿Cómo hago esto? Calculando esto. Tengo, en 1 es la que calculo. En 2 es la 1 menos el delta de presiones sobre la resistencia total, o sea, la resistencia de la capa sobre la resistencia total. Es decir, aquí lo que yo tengo que ir haciendo es, voy a tener una resistencia total, y con eso tengo que ir, calculo la presión de vapor, que es lo que les decía recién yo para cada una. Aquí tengo la resistencia al vapor del paso de agua, que es el dato que necesito. La total, tengo, perdón, la total, la de cada uno, la diferencia de presiones y la presión anterior. Y voy calculando para cada uno, yendo al diagrama psicométrico, con estos valores, voy al diagrama psicométrico y voy sacando para cada capa la temperatura del punto de rocío de esa capa. Que es esta que está aquí, es esta. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, yo aquí tengo la temperatura real y tengo la temperatura del punto rocío. Lo que hago es, lo grafico, y como estas curvas no se cruzan, es decir, nunca la temperatura del aire interior de los materiales es menor que la temperatura del punto rocío, acá no tengo condensación superficial. Voy a hacer el mismo ejemplo, pero voy a poner en la cámara de aire el papel craft del otro lado, es decir, pegado a la placa de hormigón. Es decir, aquí lo tenía pegado a la parte de adentro. Esto es importante para el cálculo de condensación superficial. Hago el mismo cálculo. Vengo aquí y hago el mismo cálculo. Lo que tengo es distinta la posición, es decir, tengo primero la cámara de aire y después la barrera de vapor. Es decir, coloqué la barrera de vapor en otro lugar ahora. La coloqué aquí, en este lugar. Fíjense que solamente ese cambio, cuando yo calculo cada una de las temperaturas, esta es la temperatura, como yo tengo la barrera de vapor acá, que es donde cae, pero previo a eso, la temperatura del punto de rocío es superior, acá, en esta zona, tengo posibilidad de condensaciones intersticiales. Si esto se condensa, es decir, gana humedad, con el tiempo va a bajar la resistencia térmica, con lo cual esto cada vez es peor. ¿Por qué pasa esto? Por el lugar donde coloqué. Fíjense que acá yo venía con esta temperatura y acá, como tengo la barrera de vapor, esto cae drásticamente. A valores muy pequeños, fíjense, caí de 11 grados de temperatura a punto rocío, caí a prácticamente 1 grado. Yo aquí la cambié y ya me dio en otro lugar. Aquí está, digamos, ejemplos distintos, digamos, no colocando, el mismo ejemplo, no colocando ¿cómo es? La capa de pintura fáltica. Entonces, al no tener la pintura fáltica, no tengo, fíjense que esto no tiene una caída abrupta porque tengamos barrera de vapor, y pasa esto. Si lo cambio, peor. Estos son solo ejemplos. ¿Se entendió esto? Vamos a hacer ejemplos en la práctica igual. ¿O alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo? Bueno, y por último, antes de culminar, simplemente le voy a dejar una inquietud, que es algo que a mí me parece muy interesante, y me parecería que esto no está dentro de los puntos obligatorios, dentro del programa. Yo les he hecho una publicación, un poco resumiendo todo esto, pero algo que es muy, muy, muy interesante desde el punto de vista conceptual. Es el estudio que se ha hecho, digamos, a través del diseño bioclimático, que esto lo establece la norma. ¿Se acuerdan que esto ya se lo mencioné, digamos, de zonas muy cálidas a zonas muy frías? La denominación de cada zona y la subdivisión adentro de cada una. Y se ha estudiado básicamente toda la zona, haciendo también hincapié en esta zona, la zona fría, que es la que mayor problemas tiene de condensación. Entonces, se ha hecho el estudio para toda esta zona, y fíjense en este caso, digamos, yo tomé como ejemplo esta, ahora, la zona 5, que es la que está establecida acá, es la misma, lo único que hice acá es marcarla. Para la zona 5, ¿qué es lo que se ha estudiado en este caso? Lo que se ha estudiado es básicamente viendo cómo está la orientación de la construcción, obviamente, digamos, cuando la construcción está orientada, digamos, hacia el norte, tengo 2 horas de aseguramiento, esta tiene la protección necesaria y estas serían las orientaciones más favorables. Esto se verifica, digamos, en invierno y esta cuando se necesita. ¿En qué se ha traducido esto? En los gráficos que se denominan de Giboni. Giboni lo que hizo básicamente es trabajar sobre el diagrama psicométrico
Y puso todas condiciones distintas, puso condiciones de invierno, condición de verano, valores medios, día cálido, día frío, ventilación cruzada, es decir, fue dando todas distintas condiciones. ¿Y para qué hizo eso? Esto? Porque, por ejemplo, si yo sé que en esta zona, digamos, como tengo orientada la vivienda, y quiero saber qué va a pasar, digamos, o quiero tratar de optimizar, digamos, cuáles son las zonas para la construcción que voy a realizar. ¿Para qué? Para elegir los materiales que se necesitan o son mejores para las construcciones en esta zona, puedo venir aquí y recorriendo el gráfico ver qué condiciones se dan en cada lugar. Entonces, fíjense, si yo voy a hacer quiero tener zonas de condición de invierno, voy a tener que tener materiales que trabajen para esta zona, con ese tipo de resistencia. Con lo cual, esto es muy importante. Esto es una inquietud. Yo leí una publicación, es interesante que la lean, no es un tema de que necesiten, digamos, no es un tema que se tomen exámenes, pero me parece que como cuestión de, es decir, esto avanzar un poquito más, digamos, de lo que especifica la norma, pero que es muy importante como profesionales. Esto se necesita, digamos, que el profesional lo sepa, para después no hacer procesos constructivos que están en el aire y sin proyecto, digamos, que es lo que siempre insisto. Que sí, bueno, eso me parece interesante que por ahí lo lean. Bueno, si no tienen preguntas o algo que plantear, concluiríamos aquí la clase. Les recuerdo que estén atentos, la semana que viene no tenemos clase, y que estén atentos para la otra semana por la visita a obra. Nos estamos comunicando por acá, por la plataforma, para, como siempre, darle, digamos, cualquier cambio que haya o